Bueno, entonces, la complejidad de la clase de hoy no es ni conceptual ni formal, sino de carácter ideológico, digamos. Es un tema muy controvertido, un tema que hay mucho para discutir. Espero que puedan participar lo máximo posible todos, porque hay un montón de preconceptos, un montón de discusiones, y si hay algo que todavía no está cerrado en la teoría económica, es cuáles son los principales determinantes de la dinámica de precio, en particular, cuáles son las teorías más apropiadas para explicar la inflación. En la clase de hoy en particular, complementa un poco, vamos a tratar de desconectar la cámara, si el otro día teníamos problemas de señal, así que voy a estopear mi video para compartir la pantalla directamente y que haya más ancho de banda. La idea de la clase de hoy es complementar los temas que tocan con Ramiro en esta cursada, más de inflación monetaria más tradicional, y que después también se ven tanto con Nico como con otros profesores en el Fee Equation Model y en otras clases de la cursada. Y que, bueno, en particular, esta clase la complementa porque ve una teoría alternativa de inflación, que es el caso, como ven ahí, de la inflación estructural. ¿Cuáles son los objetivos de la clase? Lo que ustedes ven ahí no es solamente a examinar la teoría de inflación estructural, sino en general ver un análisis bastante crítico, interesante y discutible me están preguntando acá si está grabando. Sí, ya está grabando, ¿eh? No, digamos, a todos les puse que ya está grabando, así que no se preocupen. Que entonces repito, un análisis crítico de las teorías de inflación, viendo no solamente la de esta clase, sino un poco haciendo un ping-pong de las teorías complementarias o alternativas, según el lugar de la biblioteca en el cual uno se pare, de inflación, así que vamos un poquito a intentar hacer un ida y vuelta y una discusión al respecto. Después la parte también muy importante para el examen, que tiene que ver con la internalización de los supuestos. O sea, yo lo que quiero no solamente que sepan cómo funciona el modelo, sino bajo qué supuestos el modelo da los resultados que da. Y luego sí, por supuesto, entendiendo los supuestos, cuáles son los encadenamientos lógicos, o sea, cuáles son los flujos, digamos, que mueven las distintas variables exógenas y endógenas del modelo, y los principales resultados. El tercer punto es que sepan la diferencia entre un shock y un mecanismo de propagación. Todo proceso inflacionario tiene shocks y mecanismos de propagación. Yo quiero que identifiquen a partir de la clase de hoy, en los distintos modelos estructuralistas, cuáles son los shocks y cuáles son los mecanismos de propagación. Finalmente, en el caso, digamos, al final de la clase, que es la parte también más interesante y más controvertida, es ver un poco sobre la base de las distintas teorías de inflación que hay, la que vamos a ver hoy, y la discusión con las otras teorías que van a ver que vieron con Ramiro y que vamos a discutir a lo largo de toda la cursada, bueno, ver cuáles son las medidas de política más apropiadas para reducir la inflación y qué tipo de inflación en particular es más dañina que otra, porque una cosa que también quiero que surja de la clase, que se discuta, es que no todas las tasas de inflación son igualmente perjudiciales para la sociedad, incluso aunque sea la misma tasa de inflación, dependiendo de cuáles son las fuentes y en qué mercados o en qué tipo de productos se manifiesta con mayor intensidad. Ese es también un resultado sumamente importante. La gente mira a veces solamente la tasa de inflación, y en verdad para ver los efectos sobre la economía no solamente importa el nivel, digamos, o sea, la tasa de inflación, la dinámica del proceso inflacionario en sí mismo en magnitud, sino también la composición, en lo que respecta a sus causas principales y en lo que respecta a los productos y servicios en los cuales se manifiesta. Bueno, hasta aquí los objetivos. Respecto a la bibliografía, básicamente el paper principal es el de Olivera, Aspectos dinámicos de la inflación estructural, así que ve una parte formal. El paper de Canavese, que también es obligatorio, permite ver un poco más la parte teórica de la discusión de la inflación estructural, y además agrega un modelo escandinavo que no es obligatorio para el examen, pero que la parte formal del modelo, digamos, nos basta con que sepan el modelo de Olivera de aspectos dinámicos de la inflación estructural, pero sí puede entrar tranquilamente en el examen del modelo escandinavo las diferencias conceptuales respecto al modelo más bien latinoamericano de Olivera. Ambos son modelos de inflación estructural, pero ahora vamos a discutir, tienen algunas diferencias.
diferencia que tiene que ver un poco con las especificidades de las economías nórdicas, escandinavas, que son para las cuales se hacía el modelo de inflación estructural que se desarrolla en la segunda parte de Canavese, respecto de las características que tienen las economías latinoamericanas, que se describen mucho mejor en el texto de Olivera. Canavese hace una especie de resumen de ambos modelos, con algún desarrollo teórico inicial un poco más profundo, pero por supuesto que el trabajo original es el de Julio Olivera, por eso lo damos en clase, porque es el que amerita todo el crédito, ¿no? Después, en términos de bibliografía optativa, no entra en el examen, pero para entender estas discusiones le va a servir un montón. Están los trabajos que ven ahí, de Bardeen y Barkett, de Groh y Pollan, y obviamente la parte que habla en el capítulo 19, 20 y 21, donde Keynes habla también un poco de inflación, que son realmente interesantes para ver otras teorías complementarias de las que estamos viendo aquí en la clase de hoy y la que vieron también con Ramiro. Bueno, acá va a empezar un poco la discusión, espero que sea entretenida la clase y obviamente que nadie tenga ni miedo ni vergüenza de contestarme, de criticarme o de poner una postura distinta y de discutirlo, porque realmente es discutiendo cuando uno finalmente más entiende las distintas posturas que están examinando un fenómeno en particular. Si no, uno viene con preconceptos, se queda solamente con una idea, con la del profesor o con la que tenía uno mismo. Si no discute, no entiende que en general siempre hay razones y motivos para poder fundamentar cualquiera de las teorías. Lo que después termina siendo imprescindible es, bueno, para un país y para un periodo particular, siempre alguna teoría explica más que otro y ahí hay que recurrir, como siempre les digo, a los números. Es imprescindible que terminan haciendo econometría. Este es un trabajo muy interesante que están viendo ahí en pantalla, de una amiga, que es Lorena Garignani, pero que es una excelente economista, que trabaja en Banco Central, y que hicieron allí con Laura D'Amato y Emiliano Vasco un estudio no de muy largo plazo, pero bastante largo plazo, de 1970 a 2005, 35 años, de inflación en Argentina, para poder intentar examinar qué causa qué, porque lo que uno ve en ese gráfico de largo plazo, entre el logaritmo del índice de precio al consumidor y el logaritmo de M1, es que hay una correlación de largo plazo bastante fuerte, lo pueden ver ahí, ¿no? La verdad que las dos se mueven muy parecido, prácticamente muy parecido, y la pregunta, si se mueven muy parecido, porque uno, digamos, diría, bueno, si se mueven parecido, sencillo, esto simplemente ratifica la idea que todos tenemos, de que cuando hay emisión monetaria se genera inflación, pero uno lo que ve ahí es simplemente un gráfico, una correlación. La cuestión causal no la ve, no se puede ver con un gráfico, hay que hacer econometría, en particular hacer test de causalidad de Granger, que son una forma de econométrica de modelos de vectores autorregresivos que lo van a ver más adelante en la carrera, pero quiere decir que hay un método para poder chequear el tema de causalidad, porque bien puede ser que la emisión cause la inflación, o bien puede ser que la inflación cause emisión. Lo que hicieron en este trabajo, que es muy interesante, es subdividir todo el periodo y tratar de examinar qué causa qué, si hay causalidad o no hay causalidad, y en particular, en cada subperiodo, qué causa qué. Y lo que ven ahí es que es bastante interesante, que hay varios periodos en la historia en que no hay ninguna causalidad, en Argentina. Hay algunos periodos en que se cumple la idea más tradicional, que la emisión causa la inflación, y hay otros periodos en los cuales la versión de causalidad inversa, de que la inflación causa emisión, es el factor explicativo más importante. ¿Se entiende? Entonces, este es un primer punto, digamos, de interés para ustedes, que sepan que hay métodos, en particular, modelos econométricos de vectores autorregresivos, y en particular dentro de ellos los test de causalidad de Granger, que permiten este tema tan importante, ya de por sí, sin incorporar otras variables, que después veremos que es muy importante, además, incorporar otras variables explicativas, porque no es solamente la emisión lo que genera inflación, ni necesariamente lo más importante, dependiendo del periodo histórico. Pero incluso si solamente tomamos esta única variable, la emisión, vemos que cuando uno hace el análisis de largo plazo, no siempre la emisión es el factor preponderante del proceso inflacionario, sino que más veces es la resultante de una inflación que se genera por otros motivos, como en particular el periodo 1975-1988. ¿Qué ven ahí? Yo lo que veo ahí, que es lo que todo el mundo ve, es que cuando uno no mira el nivel de precios y el nivel de emisión, acá está en logaritmo, pero es el nivel, digamos, sino que mira la tasa de variación interanual,
de M1, de la misma variable, y de la inflación, entre 2015 y 2018, ahora vamos a ver que también se mantiene un poco para 2019-2020, lo que ve es que la aceleración de la inflación va en sentido opuesto de la aceleración de la emisión monetaria. Si bien hay una relación de cointegración de largo plazo bastante clara, cuando uno mira la relación de corto plazo, más bien es contraria. Los periodos donde hay más inflación son donde se desacelera la emisión monetaria y viceversa. Después al final hay un periodo casi sin ninguna correlación, con mucho ruido de M1. Pero en general, la imagen que ustedes ven ahí es una correlación más bien de corto plazo de carácter negativo. Corto plazo, porque hablamos de tasa de variación, en general, cuando uno examina tasa de variación, está viendo un proceso más bien de carácter cíclico. Cuando uno mira niveles, está viendo el componente más bien de carácter tendencial. Entonces, en el componente tendencial tenemos que sí hay una relación muy cercana entre ambas variables, pero con una causalidad que no siempre es la que tenemos, la que escuchamos en la televisión y la que vemos en los libros de texto más pedorros de macroeconomía, sino que cuando uno examina con métodos más avanzados, la cosa es un poco más compleja, tal como vieron Garegnani y compañía en el Banco Central. Y cuando uno directamente examina la relación de corto plazo, bueno, más bien, no solamente la causalidad no pareciera ser de emisión e inflación, sino que tenemos que la correlación es completamente negativa. Hace poquito, un economista publicó esta nota, que es sumamente controvertida y que a muchos le va a causar cierto escozor, pero que es efectivamente así, es porque la explosión de emisión monetaria que hubo en el 2020, producto de la pandemia, en particular de tener que salir a asistir a empresas y trabajadores informales con el IFE y con el ATP, que fueron dos programas que lanzó el gobierno para evitar que la pandemia generase o bien un enorme aumento de la tasa de indigencia, o bien una conflictividad social enorme de gente que se le obligaba a estar en su casa aislada, pero al mismo tiempo no se le daba ningún ingreso para poder subsistir. Bueno, en el marco de eso hubo que crear dos programas nuevos de una enorme cantidad de dinero, que fueron el IFE y el ATP, y para eso hubo que financiarlo predominantemente no totalmente, pero en buena parte con emisión monetaria, lo cual provocó un aumento interanual de la emisión muy, muy fuerte. Y sin embargo, la inflación, bueno, respecto al año pasado, más allá de que las expectativas, ahora déjenme volver para atrás, pero la inflación para el 2020 se plantea que termine en torno al 30-32%, quizá un poco menos, venía de 47 en el 2018, 40 en el 2019, estas son las proyecciones de Colatina y el Fondo Monetario Internacional. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que si explotó la emisión monetaria en 2020, la inflación termine significativamente por debajo de la inflación en 2018 y 2019, donde hubo mucha menos emisión monetaria? ¿Cuál es la explicación? Y esta es la parte interesante. Hay dos posturas alternativas respecto a esta explicación, a esta situación. Varias. Ahí ahora un compañero pregunta algo, pero vamos a ir primero a las que son más generales y después vamos a ir a las más particulares. Algunos plantean, como en el caso de Manuel, en esta nota que se plantea allí es, bueno, ustedes tienen la teoría cuantitativa del dinero, M por B igual a P por Q, aumentó violentamente M, y no solamente eso, sino que producto de la pandemia cayó Q, así que P tenía que haber crecido incontrolablemente, se tenía que haber sido 80% la inflación, porque si aumenta M y cae Q, y suponemos que la velocidad de circulación es constante, P tiene que subir no solamente lo que aumentó M, sino que tiene que además subir lo que cae Q. ¿Se entiende, no? Si esa identidad se cumple, M por B, y de hecho se cumple porque es una identidad contable, si M por B aumenta y Q cae, P tiene que aumentar doble. Tiene que aumentar lo que aumenta M y lo que cayó Q para que se cumpla la igualdad. Tenía que haber subido enormemente la inflación. Bueno, ¿qué es lo que dice? Emmanuel dice, no,
dice, la velocidad de circulación no es constante, la velocidad de circulación se reduce en un contexto de aislamiento social, porque como la gente no se mueve, también el dinero cambia más lento de mano, y por lo tanto la velocidad de circulación del dinero tiene que necesariamente reducirse, y esa es una explicación bastante particular e interesante, y que bueno, que tiene que ver justamente con cómo se cumple, cuánto se cumple esa identidad contable. Y hay otros que dicen que más adelante, esperen que, ahí está, Tiki, hay otros que dicen, como este paper, que ven allí, que es un paper muy interesante, se lo recomiendo leerlo, digamos, sobre todo para los que les gusta más la teoría más ortodoxa, porque en verdad lo que hace es un metaanálisis de creo que son como 60 papers, que examina cuál es la relación entre emisión monetaria e inflación para distintos periodos de tiempo. Un poco la idea es que hay cierto lag en la respuesta de la inflación a la emisión monetaria, y que eso cambia según la estructura económica de cada país, y que bueno, si vemos ahí, el resultado principal de esto es que no lo hizo para países latinoamericanos, pero tiene que para países como países desarrollados, como Estados Unidos, Alemania, etc., tiene como entre 30 y 50, una dispersión bastante alta, pero entre 30 y 50 meses de rezago, muy discutible, estamos hablando de 3 años, 4 años de rezago, y en las economías un poco menos desarrolladas tiene entre 10 y 18 meses de rezago, también muy discutible el análisis econométrico. Entonces, repetimos, esto tiene que ver con la idea de que, bueno, que cuando se salga de la pandemia y vuelva la velocidad de circulación a sus niveles habituales, lo que tendríamos es un aumento muy fuerte de los niveles de precio. Ahora, déjenme quedar en este punto que tienen ahí. Esto que ven aquí, M por B igual a P por Q, no es una teoría de la inflación. Es una identidad macroeconómica. Se cumple siempre. M por B es igual a P por Q. Siempre. La teoría cuantitativa del dinero se cumple siempre la identidad contable. El problema no está con la identidad contable, sino con la teoría cuantitativa del dinero. Es decir, en suponer que B es constante, que Q es constante, entonces todo aumento de M es igual a un aumento de P. Cuando en verdad, ustedes ven ahí, primero que la causalidad puede ser al revés, puede ser que aumente primero P, y eso genere, por ejemplo, la necesidad de emisión monetaria, porque aumenta los gastos del sector público, y entonces dado un nivel de recaudación, si aumenta la inflación por otros motivos, los gastos del Estado se vuelven más caros, por ejemplo, comprar insumos o lo que sea, entonces tienen que salir a emitir para financiar el gasto producto de aumento de precios que fueron generados por otros motivos, por ejemplo, devaluación, aumento de precios internacionales, agflation, bueno, varias cosas que hemos visto a lo largo de la historia, pero sobre todo los más importantes pueden ser tranquilamente devaluaciones, aumento de costos por puja distributiva y aumento de precios internacionales. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Aumenta la inflación, luego, dado un nivel de recaudación que en el corto plazo es bastante fijo, tiene poca elasticidad, salvo algunos impuestos que responden a la inflación, pero el resto varios no, entonces es probable que quede con cierto déficit fiscal que tenga que cubrirse transitoriamente con aumento de emisión monetaria para poder financiar los gastos del Estado, que son más altos producto de la inflación que está explicada por otros motivos y que pasó antes que aumente la emisión monetaria. Lo que quiero contarles en este punto es que lo que ven ahí, como bien les acabo de mencionar, es una identidad contable que puede tener cualquier orden de causalidad, cualquier variable puede ser endógena, cualquiera puede ser exógena y cualquiera puede estar fija. Entonces, volviendo a la hipótesis de que la emisión monetaria va a generar inflación, que bueno, que ahora no lo está generando porque cayó la velocidad de circulación del dinero fuertemente, pero que cuando después de la pandemia se restablezca la velocidad de circulación del dinero, esto va a generar un fuerte aumento de precios. La pregunta que uno sería inmediatamente es, ¿y por qué no aumentaría Q, que cayó 8% y no sé cuánto está cayendo, más o menos 8% este año? 7, 8, 9, no sé, por ahí esta es una apuesta. ¿Por qué no aumentaría Q? O sea, ¿a quién dijo que Q es fijo y sobre todo a la salida de una pandemia? ¿Por qué Q se quedaría en el mismo lugar que está hoy, o que va a estar dentro de unos meses, todavía quizá un poco más abajo? No tiene sentido, ustedes entienden. O sea que todo aumento digamos, de la velocidad de circulación, alguna parte podrá ir a
a precios, pero seguramente otra parte va a ir a aumento de la producción. La pregunta es, ¿qué proporción, digamos, del aumento de la velocidad de circulación de dinero que esperamos post pandemia va a ir a aumento de precios y cuánto va a ir a aumento de cantidad? Bueno, nuevamente, eso va a depender de un montón de otras variables, algunas de las cuales vamos a ver ahora en la clase en los minutos que siguen. Pero lo importante de esta discusión, que era esta parte inicial de la discusión, es que entiendan que de ninguna manera en la historia económica argentina, de ninguna manera, cuando uno hace un análisis serio, a veces a la gente le cuesta agarrar los números, sobre todo cuando son economistas que tienen poco tiempo para investigar porque andan mucho dando vueltas por los medios de la televisión, no es factible dedicarle el tiempo que se necesita para hacer una buena base de datos, agarrar un buen modelo econométrico y poder chequear correctamente estas relaciones. Cuando la gente lo hace, como lo hicieron los chicos del Banco Central, como se hacen bastantes otros papers muy interesantes, en verdad uno encuentra que es muy variopinta la relación entre emisión e inflación. A veces van de la mano, a veces no, sobre todo en cuestión de relaciones de corto plazo. A veces la inflación causa a la emisión y a veces la emisión causa a la inflación. Entonces, este punto en particular da lugar a la siguiente pregunta, que es la que tiene que ver con la clase. Si no siempre la emisión monetaria genera inflación, y en América Latina, y en particular Argentina, hay un montón de periodos inflacionarios, y no siempre la emisión monetaria fue primero que la inflación. En general vimos que la relación de largo plazo sí es una relación de largo plazo bastante establecida, pero en el corto plazo no. Entonces, ¿cuáles son los otros factores que están empujando en el corto plazo a ciertos procesos inflacionarios? ¿Qué shocks y qué mecanismos de transmisión están generando ciertos procesos inflacionarios que en el corto plazo no comienzan con una emisión monetaria fuerte? O lo que es lo mismo, porque en algunos procesos históricos donde hay una fuerte reducción de la dinámica de la emisión monetaria, se genera, sin embargo, un aumento muy significativo de los niveles de precio, en particular de la tasa de inflación. Bueno, justamente la teoría de la inflación estructural es la que nos permite dar cuenta de algunas de las cuestiones que son bastante tradicionales en América Latina para explicar shocks y dinámicas, al menos de corto y mediano plazo del proceso inflacionario, que nada tienen que ver con un shock inicial de la emisión monetaria. No sé si nadie están haciendo un montón de preguntas, pero más bien, a ver si puedo responder algunas, porque si no, queda como un monólogo, así que déjenme ver alguna que tengan que ver. A ver, Alguno dice, cambio de patrón de consumo. Perdónenme, pero estoy leyendo, a ver si puedo hacer alguna que son muchas, alguna que dé lugar a una discusión interesante. Son todas interesantes, pero las discusiones son más picantes, son las más lindas. Bueno, uno dice, ¿qué pasa? Habría que reforzar con la demanda de pesos para generar... bueno, a ver, vamos a ver el tema de cuestiones relacionadas con esa ecuación que ustedes ven ahí. Sí, por supuesto. Cuando uno habla de reforzar la demanda de pesos, lo que está diciendo es reducir la velocidad de circulación de dinero, es la inversa de la demanda de dinero, ¿no? La velocidad de circulación es la inversa de la demanda. Si uno genera a partir de cualquier cuestión, por ejemplo, una reconstitución de la curva de pesos que también hizo Ramiro Tosi junto con Diego Asturre en los últimos meses, para poder reconstituir algo que se había destruido en los últimos años del gobierno anterior, que era la curva de pesos, y poder a partir de allí intentar que haya más demanda de pesos, eso va a ser más difícil, digamos, y implica también expectativas de evaluación que tienen que ir cayendo y otras cuestiones como la desaceleración inflacionaria que es imprescindible, pero si uno puede lograr aumento de la demanda de dinero, por supuesto que la velocidad de circulación cae. Pero, repito, no sería la explicación completa, porque cuando uno quiere bajar la inflación bajando la velocidad de circulación del dinero, está entendiendo que cualquier incremento en la velocidad de circulación del dinero solamente puede trasladarse en aumento de precio, con lo cual
de manera medio ingenua, me está diciendo que a la salida de una crisis Q va a estar fijo. Y Q no puede estar jamás fijo luego de una crisis porque tiene que subir. Sobre todo una crisis de estas características. Con lo cual, si Q va a subir, por más que aumente la velocidad de circulación, no tiene por qué aumentar tanto los precios, a menos que M aumente muchísimo más. Pero justamente cuando salga la pandemia, lo que todo el mundo espera es que buena parte del incremento de la emisión monetaria requerido para el IFE y el ATP tienda a reducirse significativamente, porque ni el IFE ni el ATP van a durar de manera indefinida cuando salga la pandemia y tanto las empresas como los trabajadores puedan volver a sus circuitos normales de producción y empleo. Por lo tanto, las expectativas de inflacionarias posteriores, con una velocidad de circulación creciendo, pero con una emisión seguramente bajando, y con un nivel de producción que no está fijo porque hay mucha subutilización de la capacidad instalada, bueno, es difícil encontrar la explicación, al menos con esta ecuación que ustedes están viendo aquí en pantalla, de por qué habría demasiadas expectativas inflacionarias el año que viene. Es complejo de explicar, al menos con la teoría cuantitativa del dinero, cuando uno se da cuenta que Q no puede estar fijo, y que la emisión, la velocidad de circulación va a aumentar, pero la emisión monetaria, sin lugar a dudas, va a bajar. Repito, porque las dos principales fuentes de emisión monetaria que hubo en el 2020 tienden a desaparecer en 2021, en tanto y en cuanto el ATP y el IFE progresivamente vayan siendo menos relevantes y menos necesarios. ¿Está bien? Acá Nicolás levanta la mano. Ahora Nicolás, que trato de desmutearte. Ahí te... Buenas, ¿se escucha? Se escucha perfecto. Sí, profe, yo tenía una pregunta. ¿No es medio peligroso tomar ciertas, o sea, yo soy de los que creen que la emisión o no sé si la oferta material, no sé cómo decirlo, bueno, la emisión sería el causante principal de la inflación. ¿No es medio peligroso que, o sea, por lo que estamos viendo, hay veces que la emisión no genera esta inflación, pero jugar con eso y usarlo como para aprovechar, no sé bien cómo ponerlo bien en palabras, pero básicamente jugar en contra de eso, que es lo que la mayoría de países cree, ¿no nos estaría jugando en contra? O sea, sabiendo el contexto de Argentina, que desde casi que se Te creó explico tiene problemas mi posición. Primero, inflacionarios. coincido con vos, y aparte me gusta que se hagan... la parte que no coincido, no es que no coincido, sino que quiero que cuando terminen macro, y sobre todo cuando puedan cursar econometría 1 y 2, dejen de hacer, es que no me gustaría que ustedes sigan mucho tiempo con la frase yo creo que, o a mí me parece que, no es una buena posición para cuando uno ya es más grande y termina siendo economista, porque los números y los métodos existen y está bueno que las Claro. creencias se reemplacen por trabajos de investigación. Esa es mi posición. Por eso digo que el trabajo de Lorena y compañía es tan interesante, porque salimos de las creencias y de la charla de café y vamos a un Sí, proyecto sí, obvio, siempre es mejor con donde datos. dice que efectivamente en muchos prehistóricos la emisión no tiene nada que ver con la inflación monetaria en Argentina. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué significa? ¿Que nunca va a ser? No. Lo que justamente dice el paper, que a veces sí, a veces no. ¿De qué depende? Bueno, de un montón de contextos y situaciones. En particular, cuando está cayendo la velocidad de circulación de dinero, emitir no tiene efecto inflacionario. Eso, por ejemplo, es una idea que sale de una simple ecuación. Hay más discusiones, ¿no? Pero, por ejemplo, esta simple ecuación está claro que si Argentina tenía una fuerte caída de la velocidad de circulación producto del aislamiento social y encima no emitía, la indigencia iba a aumentar 40 puntos. O sea, y todos los países del mundo hicieron básicamente lo mismo. Hay un lindo informe del Fondo Monetario Internacional donde plantea que hicieron casi todos los países, hicieron básicamente lo mismo. Emisión Claro. monetaria y financiamiento de programas de asistencia tanto de empresas como de gente. Muy parecidos. Algunos llamarán IFE, otros... Claro, no, yo digo porque siempre los economistas hablan de cómo la inflación en el resto del mundo es un problema ya casi resuelto para países Para muchos desarrollados. países, para otros. Y es, Pero eso es otro tema. ¿Por qué en muchos países del mundo está resuelto o no? Es otra discusión que creo que lo que sigue de la clase lo vamos a explicar bastante bien. Y tiene que ver con algunas cuestiones de ok, consensos e instituciones. Pero volviendo a tu pregunta, digamos, no, yo creo que no hay que tener miedos en hacer política monetaria. Hay que ser muy inteligente en cuándo uno lo hace y cuándo no. Cuándo uno puede hacer política monetaria expansiva y cuándo no. En un contexto de aumento de la velocidad de circulación de dinero, llegando al producto potencial, y seguramente emisión monetaria va a tener algún efecto inflacionario. Acá hay una buena discusión,
a partir de qué canal. Yo creo que, como en general uno casi nunca llega a que el producto esté cerca del producto potencial, eso implicaría que la tasa de desempleo fuera del 2 o 3% y que la utilización de la capacidad instalada, por ejemplo, que refleja Fiel en sus encuestas mensuales, llegara al 85-90%, eso estamos lejísimos, casi nunca Argentina ha llegado a ese nivel. En ese contexto sería más seguro que hay un canal, digamos, de exceso de demanda, que la emisión monetaria genera inflación. Como eso casi nunca se vio en Argentina, te diría que es un caso abstracto. ¿Quiere decir ello que la emisión no genera nunca en Argentina presión inflacionaria? No, sino que está mal, para mí está mal, y estoy convencido por los papers que leí y que hice, que el canal sea el canal de exceso de demanda. Efectivamente, muchas veces la emisión monetaria genera presiones inflacionarias en Argentina a través del canal cambiario, que es otra cosa totalmente distinta y muy latinoamericana. En Argentina no encuentro un paper que demuestre básicamente que haya momentos sostenidos de exceso de demanda, porque hubiese tenido que haber en ese periodo un producto que esté casi por encima o muy cerca del producto potencial. No hay reflejos históricos de eso. O sea, hace muchísimos años que Argentina tiene una tasa de desempleo bastante lejos de la que determina el producto potencial máxima capacidad instalada, máxima utilización de capacidad instalada, con lo cual el canal de exceso de demanda es más bien un mito, a mi entender, y por lo que dicen los papers de investigación. Pero no es un mito que la emisión pueda generar presión inflacionaria. Lo que pasa es que hay que estudiar un poco más, o sea, que ir más allá de los papers, no papers, sino de los libros de texto más tradicionales que uno lee en Macroeconomía 1, Introducción a la Economía, o la gente que habla por televisión sin estudiar demasiado, porque en verdad sí la emisión genera a veces presiones inflacionarias cuando vos tenés problemas de restricción externa. Porque cuando vos tenés problemas de restricción externa, por ejemplo, 5 o 6 años seguidos de crecimiento económico, las importaciones crecieron fuertemente, tenés primero déficit de cuenta corriente, después incluso puedes tener déficit de balanza comercial, que suele ser mucho peor, porque ya tenés entonces un bruto déficit de cuenta corriente, entonces ahí empiezan a aumentar expectativas de devaluación, y cuando empieza a haber expectativa de devaluación, aun cuando estés lejos del pleno empleo, bueno, vos emitís y la gente en vez de, o sea, sobre todo los empresarios, en vez de utilizar el dinero que le entra por caja cuando vende para ampliar la capacidad instalada o para contratar más trabajadores y producir más, como hay mucha expectativa de devaluación, ¿qué es lo que hace? Compra dólares, que es lo que haría cualquiera. Y en ese contexto empieza a haber presiones sobre las divisas en las reservas del mercado central, o directamente el mercado central deja de participar en el mercado y permite que se mueva libremente, y entonces hay una devaluación bastante fuerte, y eso genera inflación, por supuesto, en Argentina y en cualquier país de América Latina, donde la inflación, el principal determinante de la inflación en general en América Latina es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio puede aumentar por muchos motivos, pero un motivo puede ser que haya, cuando hay mucha emisión monetaria en un contexto de déficit de cuenta corriente. Es un tema muy interesante, porque también detrás de eso viene la segunda discusión. ¿El déficit fiscal genera inflación? La respuesta es no necesariamente, incluso aunque sea monetizado. ¿Cuándo puede el déficit fiscal generar inflación? Y en general sucede cuando es en forma concomitante con déficit en cuenta corriente y tenés déficit gemelos, porque ahí en verdad no tanto lo que importa es el déficit fiscal, sino el hecho de que la emisión monetaria en la segunda ronda, por más que la primera ronda sea para financiar el IFE o sea para financiar el ATP, y que en sí ello no tenga grandes efectos inflacionarios, porque por tirón de demanda no va a tener efecto inflacionario, porque todavía no llegaste a la plena utilización de capacidad instalada, pero en la segunda ronda los empresarios dicen, hay mucha expectativa de evaluación, hay déficit de cuenta corriente, hay déficit fiscal, eso implica más déficit potencial de cuenta corriente en el periodo siguiente, el tipo de cambio se va a devaluar. Y el tipo de cambio se va a devaluar, entonces compro dólares. Compro dólares y todos compran dólares, aumenta el tipo de cambio, y aumenta el tipo de cambio, aumenta la inflación. Ese canal, para mí, sí es relevante de relación entre emisión monetaria e inflación en Argentina y América Latina, y por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Eso quiere decir que no hay que emitir nunca? No, nada que ver. Lo único que quiere decir es que hay que pensar muy bien en qué contexto se emite, en qué contexto no. Y para mí el gobierno hizo muy bien en emitir ahora, porque si hubiese, repito, con la brutal caída que hubo, una velocidad de circulación de dinero, no hubiese emitido, el producto en vez de caer 8, hubiese caído 16, 17. Eso es casi, bueno, tiene la identidad contable ahí. Bueno, Básicamente, si no yo había pasa... preguntado otra cosa, profe, y lo volvieron a preguntar en el chat, sobre Q, sobre el producto. Después de una crisis, bueno, es entendible que el producto aumente, eh, pero también teniendo en cuenta que estamos en crisis y que productores se fundieron o muchos hasta emigran, ¿cuánto tendría que subir ese Q para que no veamos ese precio, esa inflación irse muy alto?
Bueno, sí, tenés razón. De hecho, en verdad, donde más destrucción de empresas hubo fue entre 2015 y 2018, donde básicamente se fueron cerca de 3.000, que cayeron, de 3.000 establecimientos, sobre todo industriales y algunos comercios. Y sin embargo, después cuando la economía crece, muchos de esos se recuperan. Es cierto que algunos no, y por eso es tan preciado que no haya destrucción de empresas, porque buena parte de eso después genera más importaciones y no más producción, por ejemplo. Toda la apertura comercial de entre el 76 y el 82, digamos que generó una destrucción importante de la capacidad industrial, del tejido industrial en Argentina, y parecido a lo que hubo entre 2015 y 2018, y parecido a lo que va a haber ahora si sigue mucho tiempo la pandemia. Cuando le toca un comercio o un servicio, no tiene grandes impactos respecto a la capacidad productiva posterior, porque esos comercios, esos establecimientos se recuperan inmediatamente, aun cuando haya destrucción de capital, porque básicamente tienen un costo de ingreso de capital instalado mucho más bajo. Ahora, bien, cuando se destruye una empresa industrial, agropecuaria, o sea, pero donde hay mucho capital instalado, eso es un gran problema, porque la recuperación no suele darse con un rápido restablecimiento, un rápido reapertura del establecimiento, sino con un fuerte aumento de las importaciones. Si tu pregunta es, ¿puede ser que haya aumentado la elasticidad de ingreso de las importaciones producto de la pandemia y sobre todo producto de la destrucción de empresas de los últimos 4 años anteriores? Yo creo que sí. Y yo creo que eso hay que tener en cuenta y que el gobierno lo va a tener que tener en cuenta, que, repito, la pandemia más la destrucción de empresas de entre 2015 y 2018 que hubo, sobre todo industriales, han aumentado la elasticidad de ingreso de las importaciones. Entonces, cuando crezca PU, que van a ver ahí, el problema es que seguramente se va a empezar a desaparecer ese superávit de 15.000 y 16.000 millones de dólares que hay en balanza comercial, porque las IMPO van a crecer fuertemente, a menos que se establezcan distintas medidas de regulación comercial o distintas medidas de impulso a la recuperación de algunas empresas industriales que fueron destruidas en los últimos 4 o 5 años. Así que eso es un poco la respuesta. Así que, Nicolás, muchísimas gracias. Déjame, ahí Juan quiere preguntarlo a mí, otras cosas, así que... Muchas gracias a vos. No, gracias a vos. Juan, estás pidiendo preguntar. Ahí te ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va? Perdóname que te tardé un poquito, pero tenía que responder las preguntas a Nicolás. Nada, pasa nada. Vos un aumento de la emisión monetaria, sí o sí, por esta identidad contable, va a repercutir o en el nivel de precios o en el producto. No, porque puede caer B. Ah, B, claro, está bien. Y lo otro que te quería preguntar, que ya me olvidé. Perdón, capaz que porque te tardé mucho. No, Te pido. no pasa nada. De última, después levanto de vuelta. Ah, no, pará, ya me acordé. Cuando dijiste que el aumento de los precios llevaba a la emisión, no entendí, o sea, no se me ocurrió cómo sería esa situación. O sea, No entiendo. claro, viste que vos dijiste que inflación Sí. en un periodo largo hubo cuando el aumento de precios llevó a la emisión. Eso, en el largo plazo vimos con el estudio del Banco Central que hay subperiodos en los cuales la emisión genera inflación y otros que no hay ninguna relación y otros que la inflación genera emisión. Vos querés preguntar cómo es que la inflación genera emisión. Exacto, sí. Sí, creo que lo dije, pero te lo repito. El argumento es el siguiente. Imagínate que hay un aumento del tipo de cambio por cualquier motivo, o más fácil, un aumento de los precios internacionales de nuestros principales productos que genera un proceso que se llama agflation, por ejemplo, que te aumenta fuertemente el costo de la canasta básica de consumo porque está aumentando los precios internacionales de los alimentos. Eso te genera inflación, ¿está bien? Te genera un shock inflacionario inicial que después, seguramente, como vamos a ver ahora en el resto de la clase, se transmite en el tiempo con un proceso de pujas distributivas, salarios, precios. O sea, ahí tienes un aumento de inflación que no tiene nada que ver con la emisión monetaria. Pero, ¿por qué podría generar emisión? Bueno, básicamente puede generar emisión exógena o emisión endógena. Endógena es creación endógena de dinero, que lo vamos a ver, ya lo discutimos, pero es la forma en la cual el dinero responde endógenamente a la dinámica de los precios. Pero antes, para no discutir en eso, puede ser tranquilamente por un resultante de la política del Banco Central. Aumentan los precios, aumentan todos los precios, en particular los precios de algunos insumos que tiene que comprar el gobierno para el gasto público, para lo que sea, porque aumentan los precios. Entonces, bueno, tenía una proyección presupuestaria, ciertos impuestos, ciertos gastos. Los gastos supongamos que aumentan más que los recursos, porque solamente algunos recursos aumentan con la inflación. IVA, ingresos brutos, no mucho más. Entonces vos tenés que la inflación te generó quizá un problema
quizá, porque hay que ver qué pasa con los salarios, pero supongamos que los salarios del sector público aumentan más o menos igual, entonces lo que tenemos es que te genera quizá un aumento de déficit fiscal. Entonces vos no recaudás impuestos lo suficiente para pagar ese incremento de gasto producto de la inflación que se explica por otro motivo y tenés que salir a emitir para poder cubrir los aumentos de gasto y no tener un fuerte ajuste en el gasto público. Entonces es un caso típico en América Latina de por qué los procesos inflacionarios generan emisión. Vos decís, bueno, pero ¿por qué la inflación no generó también aumento tributario? En general, sí, pero cuando hay procesos inflacionarios muy agudos, por ejemplo, por devaluaciones muy fuertes, a veces la recaudación no acompaña. Se dan efectos de Oliveira Tanzi, hay varios efectos que explican por qué empieza a haber problemas fuertes de recaudación. Cae la recaudación, la inflación genera procesos de déficit fiscal que tienen que luego ser atendidos transitoriamente con aumento de emisión monetaria, hasta tanto uno puede atacar el problema de fondo, que es qué es lo que está causando que aumente fuertemente la dinámica inflacionaria. ¿Está bien? Está bien, pero vos, un aumento de precios internacionales, ¿vos por qué obviás ya que la moneda tuya se puede apreciar y que necesitas sí o sí aumentar la emisión monetaria? Porque tenés una cosa que se llama déficit en cuenta corriente. O sea, el problema es que si vos apreciás la moneda, que lo podés hacer, y de hecho se hizo lo hizo Menem, digamos. Se hizo, digamos, en muchos periodos históricos, también se hizo en la dictadura militar. El problema que tiene, que por supuesto que contiene la dinámica inflacionaria a costa de tener un brutal déficit en cuenta corriente que genera o bien un endeudamiento enorme o bien, a mediano plazo, pérdida de reserva y posterior devaluación con un aumento de precios. Entonces, no es sostenible, digamos, hacer una política permanente, digamos, de compensación de aumentos de precios internacionales si son sostenidos con apreciación cambiaria. Se puede hacer, pero el problema que tenés es que tenés básicamente inmediatamente, digamos, un problema de endeudamiento y déficit de cuenta corriente, y más a mediano plazo, que es muchísimo peor, una reprimarización de la economía, porque vos lo que perdés es competitividad, y tenés todos tus sectores industriales que empiezan a sentir el problema y empiezan a perder competitividad con los productos importados. Bueno, ahora tenemos varias preguntas más. Levantó primero Luis, después Valentina. Muchas gracias, Juan. Perdón. Luis, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Usted me escucha? Sí, por supuesto. Perfecto. Yo quería preguntar cómo se explicaba la devaluación del dólar luego del aumento de emisión por parte del Fed, si no es justamente por esta dinámica del crecimiento monetario. Y también quería preguntarte cómo afectó eso al crecimiento ¿De qué? de la inflación del peso. ¿Pero en qué periodo? ¿Cuándo decís? No te entendí la palabra. Ahora en este periodo de la pandemia Sí. hubo una gran emisión por parte del Fed y también se vio una devaluación al mismo tiempo. ¿Se dio por esta dinámica o también se dio por un tema de...? Pero la Fed, estamos hablando de la emisión monetaria de Estados Unidos. ¿Puede querer hablar Sí. qué pasó con el dólar? No, bueno, por eso yo te digo, a nivel internacional, en general, cada país tiene una política cambiaria completamente distinta. La devaluación del dólar depende contra qué moneda. El dólar nunca se devalúa en general, se devalúa puede ser contra muchas monedas. Comparado con el euro y por eso. la libra, los estudios que había leído. De alguna manera, siempre ahí es más bien una explicación de por qué Europa reacciona distinto, y ahí tiene una explicación histórica. Europa, a diferencia de Estados Unidos, que también es una política monetaria bastante laxa, siempre tiene más problemas institucionales para dejar flotar su moneda y que pueda tener el mismo comportamiento que vos mencionás de la moneda norteamericana, porque tiene una historia hiperinflacionaria muy fuerte, en particular Alemania, que tiene la mayor cantidad de votos en el Banco Central Europeo. Entonces vas a ver que en general, siempre Europa tiene mucha más reticencia a hacer flotar fuertemente su moneda, porque nunca Alemania va a permitir grandes devaluaciones de la moneda, incluso aunque tenga que seguir a otros socios comerciales en el mundo, porque tiene en la forma funcional, digamos, a la Taylor, digamos, de su función de pérdida entre inflación y producto, siempre se pondera mucho más la inflación que los costos en términos de producto, por la experiencia histórica que ha tenido Europa en materia inflacionaria y porque es Alemania quien maneja el Banco Central. Otros países del mundo no reaccionan de la misma manera. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, en verdad, lo que hay que preguntarse, ¿por qué no se devalúa tanto la moneda europea?
Y la respuesta es porque siempre, históricamente, el Banco Central Europeo, desde que se formó, con mayoría alemana en su dirección, tiene históricamente fuerte reticencia a hacer grandes devaluaciones. Y en particular, ¿por qué además? Bueno, esto vale la pena decirlo, porque el 80% casi del comercio de Europa es intrarregional, con lo cual tampoco tiene grandes problemas de perder competitividad, porque no puede deteriorarse enormemente su cuenta corriente, porque tiene una gran parte del comercio interregional, así que la pérdida de competitividad es una parte marginal de comercio. Es cierto que fue cayendo esa proporción a partir del aumento de la incorporación de importaciones chinas, pero respecto con Estados Unidos, su fragilidad a la pérdida de competitividad con Estados Unidos es bastante baja. No así Argentina, América Latina, que cuando perdemos competitividad con el dólar y con el yuan tenemos grandes problemas de competitividad. Muchas gracias, Juan. Perfecto, gracias. Luis. Hacemos una última pregunta y seguimos porque si no vamos a llegar. Valentina, para que... Ahí te desmuteé, Valentina. Ahí está, buenas, ¿se escucha? Perfectamente. Muy bien, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, yo comenté hace un rato que, a mi parecer, una buena manera para frenar un poco la inflación, obviamente que no es suficiente, sino que también tiene que estar acompañado por una buena estructura productiva, sería fortalecer la demanda de pesos, ¿no? O sea, fortalecer la confianza en nuestra moneda. Y que en ese sentido creo que Ramiro y Diego se están encargando muy bien. Mi pregunta es concretamente, ¿qué medidas estarían tomando, qué medidas se pueden tomar para fortalecer la moneda? Y en caso de no poderse, si se considera como medida quizás extrema a mi gusto, la dolarización de nuestro país, como es el caso de Ecuador, pero que bueno, ha mostrado, por lo que he visto en las noticias, he leído que no ha sido una muy buena experiencia en el sentido de que se pierde la política monetaria. Y bueno, eso, si se contempla o qué medidas se están tomando en ese sentido. No, bueno, muchas gracias por tu pregunta. No, de ninguna manera. Argentina no va a perder jamás su soberanía monetaria, no lo va a hacer ni con un gobierno peronista, ni con un gobierno radical, ni con un gobierno del PRO. Más allá de que algún economista trasnochado pueda decir eso en algún punto, ni siquiera los gobiernos un poco más ortodoxos, como los que hemos tenido, nunca tomaron seriamente la propuesta de perder la soberanía monetaria, porque es realmente intentar curar una enfermedad con el peor de los remedios posibles. Totalmente de acuerdo, sí. Digo, sí, no solamente Ecuador, digamos, que es un caso trágico de pérdida de soberanía monetaria, no, sino Argentina cuando no dolarizó, pero intentó hacer una caja de conversión estricta, como hizo, bastante estricta, como fue con el caso de la convertibilidad. Bueno, tuvimos un periodo con mayor aumento de desempleo de los últimos 30 años, sin pandemia, sin catástrofe, solamente con una política de apreciación cambiaria y pérdida de soberanía monetaria que perjudicó enormemente, porque ¿qué es lo que perjudica la pérdida de soberanía monetaria? Es la posibilidad de hacer política contracíclica. O sea, no tiene ningún sentido financiar permanentemente déficit fiscal con emisión y para usar la política monetaria para eso, pero tampoco tiene ningún sentido que haya shocks transitorios, cíclicos de cualquier tipo y vos no tengas política monetaria para poder hacer de manera contracíclica alguna medida. Imagínense esta pandemia. Imagínense esta pandemia si Argentina no hubiese tenido política monetaria. Imagínense esta misma situación si Argentina no hubiese podido hacer el IFE y el ATP. Absolutamente imposible. Creo que, aparte, por ejemplo, Estados Unidos también ha emitido una cantidad impresionante. Obviamente es otra situación, tiene una moneda pero no de es valores, Estados Unidos o cultura. Argentina, son todos los países del mundo que tienen Todos política los países monetaria. del mundo, tal cual, tal cual. Porque si no se hacía eso, como es imposible, digamos, salir en un contexto de pandemia a tomar deuda internacional, porque no había prácticamente mercado de deuda para Argentina, pero para muchos países del mundo tampoco, bueno, no hubiese sido imposible financiar esas políticas que eran indispensables para que la gente no se ande matando por las calles para poder comer. Entonces, ahora uno puede decir, bueno, pero el contexto de pandemia es un contexto muy particular y está bien, pero no tiene por qué reproducirse sistemáticamente. No, siempre hay shocks de distinto tipo, siempre hay. Siempre hay shocks comerciales, hay shocks financieros, hay shocks tributarios, siempre hay distintas cuestiones que pueden afectar un sendero de largo plazo más tranquilo y que uno, si no tiene política monetaria, tiene que tener unas fluctuaciones de producto y de desempleo enormes, cuando en verdad la idea es suavizar esa dinámica con política comercial, con política fiscal, pero también con política monetaria. Así que respecto de eso, o sea, si la dolarización es una alternativa, solamente para un grupo muy pequeño de trasnochados, no, para la enorme mayoría de los economistas
que estudian más o menos seriamente esta problemática, ya sean de derecha, de izquierda, peronistas, radicales, etc., la enorme mayoría no es una opción viable. Puede ser capaz que para un grupo de gente cuando está en la oposición, pero créanme que apenas son gobierno, se olvidan de lo que proponían cuando eran oposición, porque es inviable tener un gobierno que no tenga política monetaria. Muy bien. Y respecto del fortalecimiento, de las medidas, ¿qué medidas, mira, qué medidas no se te pueden voy a- tomar? primero, no tengo, más allá de que es poco creíble que te lo diga, porque O perdón, todos los miembros de la cátedra son mejor lo parte de la Secretaría de reformulo. Finanzas, pero digamos, jamás diría en la clase que van a hacer el gobierno, y menos mis compañeros de cursada. No, perdón, la reformulo. Si hay evidencia empírica sobre algunas medidas que se hayan tomado que hayan funcionado. No, bueno, a ver, esto acá no hay mucha magia. La única gran medida que tiene, digamos, a largo plazo efecto para recuperar a la moneda doméstica, no solamente con unidad de cuenta y medio de pago, que eso siempre está en general, bueno, en medio de pago, unidad de cuenta a veces sí, a veces no, sino como reserva de valor también, es que la tasa de inflación vaya convergiendo a niveles más razonables. Eso es indispensable. Hay un montón de políticas que se están pensando e implementando. Espero que no sea solamente con apreciación cambiaria, que es siempre la más efectiva, por supuesto. Uno puede apreciar el tipo de cambio y en un año tiene una inflación al 8 o 9%, pero bueno, tiene un problema de cuenta corriente seguro que le estalla el año siguiente. Argentina ya hizo eso y le funcionó muy mal, que es la convertibilidad de Menem. Uno bajó muy bien la inflación, por supuesto, por eso no es que sea magia, es casi una regla de tres. Uno baja el tipo de cambio, que es el principal determinante de la inflación en América Latina, y baja la inflación. Ahora, si la inflación baja más lento de lo que uno bajó y fijó el tipo de cambio, tenés una apreciación durante 2 o 3 años que te genera enorme problema de cuenta corriente. Imagino que hemos aprendido esto y no va a ser la principal estrategia de control inflacionario, con lo cual va a ser una mezcla de cuestiones, digamos, donde sea un poco de política de oferta fuerte para que no haya cuello de botella en el sector externo, y por lo tanto, como lo que discutíamos antes, cuando aumente el producto, no aumenten mucho las importaciones, porque si aumentan mucho las importaciones vamos a tener que devaluar, y si tenemos que devaluar no vamos a poder bajar la inflación. Y como es un gobierno de característica heterodoxa, digamos, el que se plantea en Argentina en los próximos años, más allá de que conviven en paz muchos grupos peronistas que piensan cosas distintas, yo creo que un eje central va a tener que ver con todo esto que acabo de decir, de hacer distintas políticas de promoción de desarrollo industrial que reduzcan la elasticidad de ingresos a las importaciones y generen menos tensiones cambiarias con el crecimiento económico en los próximos años. Digamos, después están las políticas más tradicionales, pero esa es como una política básica para bajar la tasa de inflación. Y después, adicionales, complementarias para recuperar la confianza en la demanda de dinero, hay un montón. Hay una que siempre nos tiene más preocupados, es qué pasa con la demanda estructural de divisas en Argentina, que no tiene que ver con teorías del arbitraje. Y con esto ya termino esto para poder seguir con la clase. Ustedes tienen que la demanda de dólares siempre tiene dos grandes componentes. Un componente es, llamémosle, el coyuntural de arbitraje. Y el segundo componente, llamémosle, estructural de carácter permanente. El coyuntural de arbitraje, bueno, tiene que ver con las cosas que más se discuten en la prensa y en la facultad, que es que efectivamente uno compara la expectativa de evaluación con los rendimientos de cualquier activo en pesos, y se queda en pesos o se queda en dólares dependiendo de esa comparación. O sea, si uno tiene una tasa de interés muy baja y una expectativa de evaluación muy alta, compra dólares, y digamos, al revés, si uno tiene una expectativa de evaluación más baja y una tasa más alta, se queda en pesos. ¿Qué pasa con esto? Si bien es obvio y es una cosa muy sencilla y es parte de la reconstrucción de la curva en pesos, no siempre es tan fácil cuando hay un componente estructural que genera mucha presión cambiaria que no tiene nada que ver con la comparación de estas tasas. Y vos me decís, ¿cómo? ¿Cómo no tiene? ¿Alguien va a querer comprar o no comprar dólares sin tener en cuenta un activo alternativo? ¿De qué me está diciendo? Sí, estoy diciendo bueno, por eso lo interesante de no ir con los libros de texto y entender cuán compleja y distinta es la macroeconomía latinoamericana y argentina en particular. En América Latina y en Argentina, entre el 40 y el 60% de la economía es informal, entre el 35 y el 60%, depende del país de América Latina. Implica que entre el 35 y el 60% de las ventas, quizá un poco menos porque las formales son más grandes, pero entre el 35 y el 45% de las ventas son en negro. ¿Y usted dice qué tiene que ver? Bueno, un tipo, un empresario, que vende en negro, gana plata en negro. La pregunta es, ¿qué hace con esa plata?
Bueno, la pone a producir de vuelta, sí, una alternativa, pero casi la tiene que ahorrar. Y si, bueno, si la tasa de interés es alta, la pone en plazo fijo, y si no, y si es baja y la expectativa de evaluación es alta, compra dólares. No, compra dólares. ¿Cómo compra dólares? Sí, compra siempre dólares. Pero no, yo le subo la tasa en pesos, compra pesos. No, no, va a comprar dólares. ¿Pero por qué? No tiene sentido. Sí, sí, tiene sentido. Porque el dólar es una reserva de valor que no es registrable. Y el plazo fijo en peso tenés que explicar de dónde carajo sacaste la plata para poner plazo fijo en peso. Ay, yo le iba a decir que si la tasa de interés del plazo fijo era más alta, No, no tiene nada que ver. claro, O sea, hay un problema grave para claro, América Latina, grave, grave. Vieron, no sé, terrible, sí. o sea, hay una parte que tienen que entender que es muy interesante, que es que a veces dicen, no, ¿por qué Argentina, América Latina tienen tanta demanda de dólares? Que hay un factor, no sé, cultural, que nos gusta, es una cantidad de pelotudez, o sea, una cantidad de tonterías, dicen, digamos, no tiene nada que ver. No hay ningún factor cultural, no es un problema que nos gusta el dólar porque es verde y porque somos, no sé, La que va por una cuestión de evadir. miramos muchas películas de Hollywood. No, 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 no. Hay una cuestión sencilla, racional y muy extendida en América Latina, que es que el dólar es una de las pocas reservas de valor con alta liquidez que no es registrable. Y es muy difícil eso, porque ¿cómo se para eso? Bueno, de dos maneras. O bien reduciendo la informalidad, que es muy difícil, hace 50 años que se quiere reducir la informalidad en América Latina y no se puede, es muy complejo, por distintos motivos que no vamos a discutir ahora, pero es muy complejo. Hay un montón de textos cepalinos de la CEPAL que son muy interesantes de por qué es tan estructural el problema de la informalidad en América Latina. O se permite que haya un instrumento en pesos no registrable para que la gente utilice como reserva de valor. Que bueno. Claro, pasa que hasta hoy en día no hay. Es una discusión, Sí. podría haber, y es una interesante discusión, si un gobierno permite eso, de que haya un instrumento que yo, ajustado por ser, o lo que sea, que pueda ser reserva de valor, que pueda intercambiarse, que pueda pagarse impuestos, pero que no sea registrable. Pasa Bueno, que sigue, no resuelve el problema de la informalidad, ese es el tema. no. Y para resolver la enfermedad tiene que ir por otro lado. Claro. Bueno, ¿te Muchísimas puedo gracias, enviar si seguimos con la clase? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sé que hay más preguntas, pero no podemos continuar y no voy a poder terminar el modelo. Así que déjenme avanzar con el modelo. Creo que ya un poco las cuestiones de las causas lo vimos. Avancemos un poquito con el modelo y en cualquier caso seguimos después con las preguntas. Bueno, acá está el metaanálisis que hemos dicho. Acá está un trabajo de la CEPAL, de Trachtenberg y compañía, para Argentina, periodo 1993-2013, principales determinantes de la inflación. Hicieron una descomposición de varianza, también econométrica, para una regresión de largo plazo, con una ecuación de inflación, explicado por distintas variables, materias primas, puja distributiva, tipo de cambio, todo lo que ven ahí. Se hicieron las regresiones, y luego de las regresiones uno puede hacer lo que se llama descomposición de varianza. Y la descomposición de varianza, que también lo van a ver en econometría 2 o más adelante en la maestría, permite hacer este tipo de cosas, como ven ahí, que es ver para cada periodo de la varianza total, o sea, de la variación que hubo en la inflación, qué factor de los examinados es el que más explica. Bueno, cambia mucho de año a año, pero si ustedes lo ven ahí, en general, ustedes tienen puja distributiva, digamos, y tipo de cambio, en algunos años muy fuerte, como un factor muy importante de la dinámica inflacionaria. Después les recomiendo leer ese paper porque es realmente muy interesante. Después de un año tienen materias primas, inercia inflacionaria, otro tipo de shocks, pero nótese que el tipo de cambio y la puja distributiva son factores transversales que se repiten en casi todos los años. Bueno, justamente porque hay factores más allá de la emisión monetaria que pueden ser los que inician y propagan el proceso inflacionario, es que vamos a ver la clase de hoy. Acá un trabajo de Hendry. Hendry para mí no, para la mayoría de los que hemos estudiado econometría, es el mejor econometrista del mundo. Es realmente una referencia. Es un tipo que, bueno, que ha hasta establecido un método econométrico particular, el LSE, para ver un poco la forma de elegir las variables más importantes para poder determinar qué explica una variable endógena cualquiera. Y este tipo, que estudió la dinámica de la inflación en el Reino Unido, un poco le dice lo que dice ahí, en la página 71, que es
es imposible explicar la inflación en Inglaterra, y pasa lo mismo en casi cualquier país del mundo, con una sola variable. No tiene sentido. Ni el exceso de dinero, ni el desempleo, no tiene sentido, y no es que no tiene sentido, no se explican, los datos no refutan esa idea. Los datos refutan la idea de que una única variable sea el principal componente de explicación inflacionaria en cualquier momento, en cualquier país. Eso no existe, no se verifica en los datos, y es más un preconcepto que un análisis empírico pormenorizado. Entonces, como le dije a uno de tus compañeros recién, uno puede creer, o puede intentar, a mí me gusta pensar que esto es así, y creo que es así, porque aparte me gusta la teoría que está detrás. Uno puede tener eso en primer y segundo año en la facultad, quizá tercero. Macro es el momento de dejarlo atrás. Uno tiene que dejar atrás las creencias y los preconceptos. Tiene que sentarse en la silla, ponerse a hacer base de datos y hacer econometría. No hay una única explicación de nada. Y en materia de inflación, en particular, hay muchas explicaciones alternativas. Cada una puede tener mayor relevancia que otra en distintos contextos, en distintos países, y la única forma de chequearlo, de cuál es cuál y en qué momento, es trabajando mucho en el análisis econométrico de las cosas. Dejen de atrás los preconceptos, no le va a hacer bien como economistas creer que no es un partido de fútbol, no es peronismo versus radicalismo, no es Boca versus River. Esto se resuelve con datos, y es bastante sencillo si uno le pone horas y horas a hacer análisis empírico. Bueno, continuemos. ¿Cuáles son las teorías alternativas de inflación? Si no hay una sola, y hay varias que explican. ¿Cuáles son? Bueno, esas que ven ahí. Hay inflaciones de demanda e inflaciones de costo. Dentro de la demanda tenemos las monetaristas tradicionales, Mark 1, 2, 3, o la curva de Phillips sin expectativas. Y después, para inflaciones de costos, tenemos las estructuralistas que vamos a ver en esta clase, y las escandinavas, que están en el paper de Canavese, que no entra en el examen la parte formal, pero sí la parte conceptual. Y, por supuesto, las teorías marxistas y algunas post-keynesianas que utilizan la idea del conflicto distributivo básicamente como el principal, mayor determinante del proceso inflacionario. ¿Está bien? En el caso particular de la inflación estructural que vamos a ver en esta clase, ¿cuáles son las hipótesis? Esto es una pregunta de examen, porque las hipótesis son cruciales. Digamos, en general, como nadie establece un modelo que tenga inconsistencias lógicas, es muy difícil que alguien pueda plantear un modelo que tenga inconsistencias lógicas, nunca se equivoca de esa manera. Lo que sí tienen que saber, porque es la parte central de la economía, de la macroeconomía, es que las hipótesis determinan todo. Depende cómo ustedes establecen las hipótesis, después, básicamente, los resultados se derivan de las hipótesis a partir de las cuales ustedes construyen el modelo. Entonces, siempre cuando ustedes ven las hipótesis, ya ahora cuando son chicos por ahí, o recién empiezan, no se van a dar mucho cuenta, pero después, cuando vayan viendo muchos modelos, uno tras de otro, lo que se van a dar cuenta es que cuando lean las hipótesis ya van a poder anticipar cuáles son los resultados del modelo. Por ahora no se dan cuenta, pero cuando tengan un poco más de cancha se van a dar cuenta que solamente leyendo las hipótesis y el modelo ustedes pueden anticipar los resultados. Lo que pasa es que muchos papers, muchos autores son oscuros, por así decirlo. Para intentar que no se den cuenta cuán determinados están los resultados por las hipótesis, no te ponen las hipótesis, o no ponen todas las hipótesis, y después creen que obtienen resultados innovadores, y en verdad son resultados de las hipótesis con las cuales trabajaron. Lo que pasa es que a veces no te las plantean en el paper, las tenés que adivinar leyendo las ecuaciones. Uno lee las ecuaciones y se da cuenta de las hipótesis que hay. Se da cuenta qué variables están, cuáles faltan, y entonces se da cuenta qué hipótesis está haciendo. Simplemente por ver cuáles variables están, cuáles faltan, qué forma funcional tiene cada ecuación, y uno empieza a ver más allá de lo evidente. Con mucha práctica, uno empieza a ver más allá de lo evidente y empieza a darse cuenta, olfatear, con el sistema de ecuaciones que está detrás de un modelo particular, cuál es el resultado que quiere forzar el autor respectivo. ¿Cuáles son las hipótesis de Olivera? Entonces, y ustedes me dirán, bueno, pero si entonces las hipótesis determinan el resultado, no tiene sentido el modelo. No, sí que lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Lo que hay que discutir es la validez de las hipótesis. Van a ver que es una discusión hermosa esa, porque dice exactamente lo contrario de lo que dice Friedman. Friedman, en su teoría instrumentalista de la economía, lo que nos dice, va a decir, que es una frase famosa, que en un modelo no importa el irrealismo de las hipótesis, si uno pone hipótesis irreales, pero después el modelo explica bien, y listo. ¿Y
que entonces, la verdad que las hipótesis son todas irreales, porque bueno, son, lo que dice Friedman, todo modelo es una abstracción de la realidad para ver un sistema complejo, intentar explicar con ecuaciones simples un sistema complejo, entonces no importa mucho el irrealismo, lo importante es que el modelo prediga bien, explique bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay un montón de modelos que predicen bien, y a veces que dicen con hipótesis totalmente distintas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el modelo específico? Bueno, el que predice mejor en un momento del tiempo. Y si predice mejor para el periodo 1 a 10, pero para el periodo 2 a 11 predice peor, que de pronto cambió la economía, y hay otro modelo, no tiene sentido. Y esa es la gran discusión con el instrumentalismo friedmaniano. No solamente tiene que más o menos predecir bien un modelo, sino que tiene que tener hipótesis realistas del funcionamiento económico. Entonces lo interesante de esta discusión es que uno va para atrás, tiene que ver las hipótesis, tiene que ver si hay evidencia empírica que fundamente que esa hipótesis es real. De vuelta, no escapamos, finalmente nunca escapamos de tener que ir a los datos y mirar los datos. ¿Cuáles son en este caso las hipótesis del modelo de Olivera? Bueno, la primera hipótesis es que la inflación tiene que ver con una cuestión de necesidad, de cambio de precios relativos. Básicamente, lo que dice Olivera es el inicio de todo proceso, o de los principales procesos inflacionarios en América Latina, tiene que ver con la necesidad de un cambio en precio relativo, en general porque hay crecimiento económico, y los crecimientos económicos en América Latina se dan de manera desigual entre los distintos sectores, hay más demanda en algunos sectores que otros, entonces, como hay más demanda en algunos sectores que otros, tienen que cambiar los precios relativos, tienen que subir los precios relativos de los que tienen más demanda, y bajar los precios relativos que tienen menos demanda, y bueno, y eso es normal en cualquier economía, pero sobre todo en la latinoamericana, donde realmente el crecimiento económico es muy desigual. Y como es muy desigual, el crecimiento económico genera la necesidad de cambio en precios relativos. Esa es la primera hipótesis. Pero, ¿qué más pasa? Bueno, después dice, como en general los precios son inflexibles a la baja, han escuchado 1000 veces esa frase de cuando el dólar sube, sube el combustible, pero cuando baja, no baja el combustible, y tantos otros, la idea de que cuando hay cualquier proceso que hace subir los precios, después por más que desaparezca ese proceso, los precios no bajan. Eso se llama inflexibilidad descendente de los precios, o flexibilidad asimétrica de precios, que es un hecho bastante estilizado en toda América Latina. Entonces ahí viene una discusión muy interesante, que es, si tiene que cambiar un precio relativo, escuchen esto, si todo el tiempo tienen que cambiar los precios relativos porque el crecimiento económico es desigual, y por lo tanto algunos sectores que crecen más que otros, y eso se da todo el tiempo, y por lo tanto todo el tiempo tienen que estar cambiando los precios relativos, pero todos los precios son inflexibles, o la mayoría de los precios son inflexibles a la baja, pueden subir, pero no bajan. Bueno, acá está la segunda cuestión, que es cómo cambia de manera generalizada los precios relativos si ningún precio puede bajar. Sencillo. Los precios de los que tienen que subir bastante, porque tienen que llegar al precio óptimo nuevo de relativo de equilibrio que limpia los mercados, digamos, sin que los precios que tenían que bajar bajen, porque no pueden bajar. Entonces, básicamente la idea de Olivera es que todo el tiempo hay presiones inflacionarias en América Latina. Eso un poco explica esta idea que preguntó alguien de por qué en América Latina tiene tantos problemas de resolver a largo plazo de inflación que se han resuelto en nuestros países. Bueno, una explicación que plantea Olivera es por la enorme heterogeneidad productiva que tiene América Latina. Una enorme heterogeneidad productiva, sectores muy dinámicos, agrícolas, de ciertos servicios, etcétera, y sectores realmente con problemas de competitividad, de industriales y de comercio, etcétera, que cuando hay crecimiento económico genera en general mucha necesidad de cambio de precios relativos, y con inflexibilidad a la baja de los precios monetarios implica que todo proceso de crecimiento en América Latina y en muchos países que tienen estos problemas va acompañado de presiones inflacionarias. Porque, digamos, tranquilamente podrían ajustarse precios relativos sin inflación si algunos precios pudiesen bajar. Algunos suben, algunos bajan, listo, no hay inflación, porque inflación es el aumento sostenido y generalizado de precios. ¿Se entiende? Si algunos precios suben, algunos precios bajan, no hay inflación. Hay cambio de precio relativo, pero no hay inflación. Ahora, si ningún precio baja y muchos suben, y suben mucho, bueno, eso es un proceso inflacionario. Es el comienzo del proceso inflacionario. Y luego lo que dice es que justamente, y dice Olivera, como además el dinero es endógeno, no es exógeno, recuperen un poco la idea en la cabeza de M por B igual a P por Q, que estábamos al principio. Dice, como M es endógeno, cuando hay inflación,
aumenta la emisión, pero no la emisión del Banco Central que emite. Aumenta la creación secundaria de dinero de los bancos. ¿Está? Van a ver en los modelos de demanda de dinero, digamos, motivo de transacción, que cuando aumentan los precios aumenta la demanda de dinero. Porque las cosas salen más caras y hay que uno compra cierta cantidad de cosas, aumenta la demanda de dinero, y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si no aumenta la oferta? La oferta aumenta sola, aumenta endógenamente, porque los bancos son los que crean dinero aun cuando el Banco Central no emita. Los bancos, lo vamos a discutir de vuelta, pero la parte de creación endógena del dinero, cuando hay un aumento en la demanda de un crédito, aumento en la demanda de dinero, por ejemplo, porque hay gente que pide más crédito, que pide más dinero, el banco puede tranquilamente crear una cuenta de crédito con con un depósito particular, y ahí creó dinero. Acuerden, esto es muy importante que lo entiendan, en las economías avanzadas, el Banco Central solamente crea una parte particular del dinero, no todo el dinero. Una buena parte del dinero se crea de manera secundaria. ¿Quiénes lo crean? Los bancos comerciales. ¿De qué manera? Haciendo un depósito. El tipo pide un crédito, le da el crédito, le da un depósito, ahí creó dinero. Creó dinero aun cuando el Banco Central no haya emitido ni un centavo. ¿Está bien? Después, al final del día, probablemente tenga que pedir al Banco Central un redescuento para cumplir con los encajes, si es que hay encajes. Si no hay encajes, no tiene ni siquiera pedirle al Banco Central, y los bancos secundarios crean el dinero que se le canta sobre la base de la demanda de dinero de manera endógena. Entonces, si hay buena parte del dinero que se crea endógenamente, cuando aumenta la inflación producto del crecimiento económico o de una devaluación o varios otros motivos que no tengan necesariamente que ver inicialmente con un aumento de la emisión monetaria exógena del Banco Central, como hay flexibilidad simétrica de precios, entonces los precios relativos solamente pueden crecer con aumentos generalizados de precios, sino con algunos que suben y otros que bajan. La oferta monetaria endógenamente convalida el aumento de precios porque justamente los bancos comerciales crean dinero. Entonces tenemos un proceso en el cual la autoridad monetaria no tiene ni siquiera que intervenir para desencadenar un proceso inflacionario. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero eso no es un proceso inflacionario, eso es un aumento de precios, nada más. Se terminó ahí. No. Y ahí viene el corazón del modelo. Esa es la primera parte, la primera ronda. Ustedes no van a creer que los trabajadores se van a quedar tranquilos con una pérdida de poder adquisitivo y no van a pedir aumento de precios. En el periodo siguiente, los trabajadores piden aumento de precios, aumento de salarios. Y dependiendo de la capacidad de negociación y dependiendo de la situación de la economía, esos pedidos, que generalmente son intermediados a través de los sindicatos, tendrán mayores, mejores o peores resultados, y tendremos algún impacto sobre el salario real, que puede ser nulo, si los salarios crecieron igual que los precios, o que puede ser positivo si crecieron menos. Eso va a depender de la flexibilidad real de los salarios. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que el aumento de los salarios aumenta los costos de los sectores industriales, que son los que más demandan salario. ¿Y qué va a hacer el empresario industrial cuando le aumente los precios, los costos porque aumentaron los salarios? Lo va a trasladar a precios. Y ahí viene una segunda ronda, porque si habían aumentado los precios de otros productos, que eran lo que tenían que aumentar para mantener un precio relativo distinto, porque ahora hay más demanda de ese producto, y se había más o menos en la primera ronda estabilizado esa dinámica con cierto impacto inflacionario, pero ahora los otros sectores que habían perdido en términos relativos quieren aumentar el precio, y no tienen la demanda que lo convalide, en la segunda ronda vuelve a aumentar el precio de los primeros productos que habían aumentado para volver a restituir los precios relativos al nivel de equilibrio. Y genera una tercera ronda, luego, de aumento de salarios y aumento de precios en el resto de los sectores, que se va extendiendo en el tiempo con mayor o menor intensidad, dependiendo básicamente de dos cosas. De cuánto puedan negociar en cada ronda los trabajadores de aumento de salarios por los aumentos de precios preexistentes, y luego de cuánto puedan trasladar esos aumentos de salarios a precios los sectores que utilizan intensivamente a los trabajadores como insumo. Ahora vamos a ver un poco de manera más esquemática cómo es esta relación. No estoy viendo a nadie que pregunte. ¿Se va entendiendo esto? Permítame ver ahí si alguien... o los perdí. Están alguno que... Sí, ¿no? Hay la segunda hipótesis. Vamos a la segunda hipótesis antes de ver el modelo. La segunda hipótesis ¿por qué los precios tienen inflexibilidad a la baja? Hay un montón de motivos, pero la mayoría son de carácter contractual. Por ejemplo, uno puede subir un salario a un trabajador,
no puede bajarlo después en general, por convenios colectivos. Puede echarlo, no puede bajarle salario, salvo que tenga un plus por productividad o lo que sea, que es una parte menor. La mayoría de los trabajadores en Argentina, en América Latina, tienen un contrato de trabajo. Entonces, si un sube, puede subir, pero bajar no puede bajar. Hay un costo, entonces, que no le baja, ya es difícil que baje el precio. Pero además hay contratos, hay otros precios que son inflexibles, que son regulados, por ejemplo, todas las tarifas. Pero además hay contratos entre privados que establecen que, en general, haya rigideces hacia la baja en ciertos precios. Con lo cual, por distintos motivos, uno lo que tiene en la práctica, después tiene que chequearlo empíricamente, pero en la práctica, que se verifica bastante habitualmente, que los precios tienen mucha más flexibilidad para subir que para bajar. Salvo algunos, ¿cuáles? Los que básicamente commodities de mercados muy competitivos. Por supuesto que el precio de los commodities, que son básicamente commodities primarios y ciertos minerales, sí, pueden subir y bajar, y ahí no se verifica esta flexibilidad simétrica. Pero en casi todos los bienes industriales y en muchos servicios, los precios suben, pero no bajan. Puede haber incluso muchos años de recesión y no bajan. Esa fue una gran discusión entre Keynes y Pigou respecto de cómo salir de la crisis de los años 30. Pigou decía, bueno, no hay que hacer mucho nada, porque si uno deja que el desempleo haga su trabajo y durante varios años tengamos desempleo elevado, finalmente los precios y los salarios van a caer, y a partir de ahí se va a restablecer el equilibrio, va a desaparecer el desempleo, va a caer los salarios, con eso van a tener más empresarios que quieran tomar trabajadores, etc. Y por más que hubo cierta deflación de precios y salarios, nunca pasó que contrataran más trabajadores, y sobre todo lo que no pasó fue que los salarios respondiesen rápidamente a la enorme cantidad de desempleo que había, incluso en países como Estados Unidos, que no tienen sindicatos que establecen fuertes, que establecen mucha rigidez salarial, porque efectivamente en general los salarios son bastante rígidos a la baja. Espero, Renzo, que te haya servido la explicación. Bueno, con esta idea que tenemos acá, tenemos básicamente este modelo que ustedes ven ahí. Esto es el flujo del modelo, podemos ver las ecuaciones, pero la idea conceptual está acá. Si entienden esto, entendieron el modelo, y seguramente lo van a poder reproducir en el examen. Básicamente lo que dice el modelo es que hay un problema de estructura económica, esto que dijimos, la heterogeneidad productiva, que haya sectores muy dinámicos, otros más estáticos, y que el crecimiento económico te genera exceso de demanda en algunos sectores, pero no en otros, genera la necesidad de un cambio en los precios relativos. Esta necesidad de cambio en los precios relativos para cambiar, dada la, digamos, la flexibilidad simétrica de precios que ustedes ven acá, cuando estoy moviendo el mouse, genera que los precios relativos solamente se puedan modificar con aumento de precios. Aumento generalizado de precios, de todos los que tienen que subir, porque aumentó la demanda, y no con aumento de algunos precios y reducción de otros. Entonces esta flexibilidad simétrica genera que este shock de precios relativos tenga que generar un aumento generalizado de precios, que se valida, digamos, al final del periodo, porque se da un crecimiento endógeno de la moneda, que es creada en el circuito de bancos comerciales, sin necesariamente que intervenga el Banco Central. Esto genera un primer shock inflacionario, que luego, que afecta obviamente al salario real, lo hace caer, genera una reacción de los trabajadores con un pedido de aumento de los salarios nominales para recuperar el salario real, que hace aumentar los salarios, y eso es aumentar los costos de producción, sobre todo en aquellos sectores que utilizan intensivamente a mano de obra. En el paper de Olivera, esto es en el sector industrial, lo cual perjudica al ajuste del precio relativo que se ha establecido previamente, porque los precios relativos de equilibrio, digamos, los que limpian los mercados, son aquellos que tienen en cuenta los excesos de demanda que se han, digamos, eliminado con los precios relativos de la primera ronda. Así que ahora el aumento de los precios de los sectores que no habían aumentado los precios inicialmente porque le aumentaron los costos, genera un nuevo desequilibrio de precios relativos que tiene que volver a corregirse con un nuevo aumento de los precios que habían aumentado en la primera ronda. En particular de los sectores agrícolas en el modelo de Olivera, porque son los que plantean que aumentan inicialmente de precios cuando hay un proceso de crecimiento que manda trabajadores del campo a la ciudad. Y esto genera una segunda ronda de aumentos generalizados de precios producto de la flexibilidad simétrica de precios, convalidado por la moneda endógena que genera inflación,
nueva puja distributiva entre salarios y precios de los empresarios, y así, de manera sistemática y recurrente, hasta tanto todo este proceso se disipe, y se disipará en algunos casos, y en otros puede conducir a un proceso hiperinflacionario, dependiendo de la intensidad básicamente de estos dos procesos que ven acá, de este y de este, de la flexibilidad real de los salarios y la flexibilidad real de los beneficios. Si hay poca flexibilidad real de los salarios y de los beneficios, es decir, si cuando aumenta, no sé, 10% la inflación, los salarios piden a un 10% de aumento, y si cuando los salarios aumentan 10%, los empresarios del sector industrial aumentan 10% los precios, o sea, nadie quiere perder nada, digamos, este proceso de espiralización se mantiene ad infinitum y se genera un proceso hiperinflacionario. La única manera en este modelo de no llegar a una dinámica hiperinflacionaria es que en cada ronda alguno de estos dos pierda algo, o los trabajadores o los empresarios o ambos. Si ninguno quiere perder nada y quiere mantener sus ingresos reales constantes, tanto trabajadores como empresarios, el proceso estructural de inflación puede llevar a la hiperinflación. Y esta es la parte interesante. ¿Por qué? Porque podemos explicar un proceso incluso hiperinflacionario sin necesidad de shocks exógenos de dinero. ¿Quiere decir que acá el dinero no está aumentando? No, no. Acá el dinero está aumentando. Endógenamente. Nunca hay un proceso, por eso es medio tonto la discusión que dice, no, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario, pero eso no tiene sentido, por supuesto, obvio, es un silogismo. No se está discutiendo eso. O sea, que no se puede armar un muñeco de paja, digamos. Nadie en su sano juicio diría que la inflación no es un fenómeno monetario. Acá también, incluso en el Olivera, es un fenómeno monetario, o sea, interviene la moneda, hay inflación porque hay moneda, ok, pero esa no es la discusión. La discusión es si un shock exógeno de dinero es lo que está generando inflación, o es otra cosa y el dinero está aumentando endógenamente, porque permítanme volver hacia atrás. Lo que estamos discutiendo es si en esta relación que vemos que es muy estrecha entre emisión e inflación, la inflación causa la emisión o la emisión causa la inflación. En el modelo Olivera lo que está diciendo es que como acá en este subperíodo que ven acá de 1975 a 1988, la inflación causa a la emisión, que endógenamente se crea en los bancos comerciales en su gran mayoría. ¿Se entiende? Y no solamente eso, sino que el shock es básicamente un shock de crecimiento económico. El crecimiento económico en América Latina genera inflación, producto de los tres supuestos que vimos anteriormente. Que no todos los sectores crecen igual y por lo tanto tienen que cambiar los precios relativos, que los precios relativos no pueden cambiar con algunos precios creciendo y otros bajando porque hay flexibilidad simétrica de precios, y que además esa presión inflacionaria se convalida porque se crea endógenamente dinero en los bancos comerciales. Y luego, este shock inicial de inflación no se elimina rápidamente porque empieza un proceso de puja distributiva. Empieza un proceso de puja distributiva donde los salarios le pegan a los costos le pegan a los precios le pegan a la inflación le pega a la caída del salario real, vuelve a haber pedido aumento de salario, que vuelve a pedir y así hasta que se desvanece este proceso, digamos, de perpetuación del shock inflacionario inicial o de transmisión, y que va a ser más rápido o más lento, dependiendo de cuánto ceda en términos reales alguno de los dos actores involucrados en cada ronda del proceso inflacionario. Ahí alguien levantó la mano, no sé, se llama Julián, ¿querés preguntar vos algo? Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Buenísimo. Hace un rato comentabas que el aumento de precios iba a generar un aumento en la creación secundaria de dinero, y también comentaste algo de que subía la demanda de dinero por motivo de transacción. Pero no entiendo por qué el aumento de precios generaría un aumento en la creación secundaria de dinero. Vamos de vuelta. El aumento, no, porque no es así. Falta en el medio el tema de la demanda de dinero y la oferta de dinero. Y eso es importante de vuelta para que vean la clase de oferta monetaria endógena, que es la que está en la cursada y que es crucial para entender esta dinámica. Cuando aumentan los precios, aumentan el valor de las cosas. Y dado una cantidad que en el corto plazo es bastante inflexible de demanda de las cosas, uno tiene que gastar una cantidad mayor de dinero para demandar esas cosas, con lo cual aumenta el valor nominal de la demanda de dinero, no la demanda de dinero en términos reales.
Al aumentar la demanda, el valor nominal de la demanda de dinero, motivo de transacción, digamos, puede pasar que aumente la oferta o que no aumente la oferta. Ahora, puede incluso el Banco Central no emitir nada y decir, no, yo no quiero convalidar esta dinámica, esta presión inflacionaria, no emito. Ahora, eso poco importa, porque porque aumentaron los precios, lo que sea, una inversión que se iba a financiar cualquier empresa con un crédito en un banco comercial, era de 10 pesos, pero ahora esa inversión cuesta 15, porque aumentaron los precios de las cosas que tenían, de las máquinas que hay que comprar para esa inversión, la empresa no va a pedir 10 al banco, le va a pedir 15. ¿Y el banco qué va a hacer? Le va a dar 15. ¿Cómo se lo da? Le abre una cuenta, le deposita 15. ¿Y tuvo que haber dinero para eso? Nada. No tuvo que emitirse. El dinero es un dinero fraccionario, que se llama dinero fraccionario, que es el dinero que crean los bancos, el dinero fiduciario. Ese dinero se crea por una cuenta contable. La única demanda de dinero real, digamos, dinero físico que pueda haber, es si el Banco Central le pone encajes crecientes o lo que sea a los distintos tipos de depósitos, y después al final del día, para cumplir con esos encajes, los bancos comerciales le van a pedir cierta emisión digamos, al Banco Central sobre la base de redescuentos, y el Banco Central le va a prestar, con una tasa de interés que le va a cobrar, redescuentos a los bancos comerciales para que puedan cumplir con la posición de encajes que le solicita su propia normativa. Pero nótese que finalmente la creación de dinero empezó de un empresario que fue a pedir plata. Y pidió plata y el banco se la creó. Y si no hubiese si no hubiese siquiera encajes en los depósitos que creó el banco comercial, ni siquiera el banco comercial le tiene que pedir plata al Banco Central para que pueda generar eso, porque el dinero, por más que no sea físico, y es un dinero digital, está creado. Está creada una cuenta de depósito del empresario que puede comprar cosas con ese depósito sin siquiera tener que emitir un peso. Esto es súper recontra conocido en la teoría económica, y lo que se dice habitualmente es que, por supuesto, que es mucho más grande la creación secundaria de dinero en aquellos países donde tienen un sistema financiero más profundo, y es menos importante en los países que tienen sistemas financieros muy pequeños. En Argentina es un caso intermedio, digamos, y entonces, en general, lo que uno tiene cuando digamos, aumenta la emisión monetaria, en algunos casos se hace de manera exógena para financiar ciertos gastos del Estado, pero en muchos casos se hace de manera endógena, donde el Banco Central responde endógenamente a los pedidos de redescuento de los bancos comerciales, que son ellos los que están creando dinero. Que esa es la hipótesis de trabajo de este modelo de Olivera. Los bancos comerciales son los que crean dinero sobre la base de la demanda de dinero que tiene de la economía. Y solamente interviene el Banco Central sobre la base de los redescuentos a partir de los encajes que les pide a los depósitos que crean los bancos comerciales. Si no se le pide encajes, no hay necesidad de redescuento, y el Banco Central ni siquiera interviene en este proceso de creación de dinero. Repito, lo van a entender todavía mucho mejor para el examen cuando estudien y lean bien la clase del modelo de Paley de dinero, de oferta monetaria endógena. Pero a grosso modo, esa es la explicación de cómo, a partir de una mayor demanda de dinero, que aumenta siempre en términos nominales cuando hay inflación, vos lo que tenés es la posibilidad de que sin intervención del Banco Central se pueda generar dinero endógenamente a partir de la creación de depósitos de los bancos comerciales. Recuerden que dinero no es base monetaria. Dinero es hasta M2, M3, depende de la economía que tengamos. Y entonces, bueno, ahí entran distintos tipos de depósitos, con mayor o menor nivel de liquidez, según cuánto nos alejamos de M1, digamos, ¿no? Todo eso es dinero. ¿Cuáles son los dineros que pueden usarse para convalidar un proceso inflacionario? Depende de la economía, a veces M1 y M2, a veces M1, M2 y M3, dependiendo de qué cosas se pueden utilizar con mayor liquidez para transacciones comerciales de diversa índole. Espero que te haya servido, Julián, la respuesta. Bueno, nos queda poquito tiempo. Entonces, déjenme ir al modelo en sí. Después van a ver los distintos casos, el caso latinoamericano, el caso europeo. Esta parte es la que, como siempre le digo, yo le doy algunas cuestiones para leer, algunas cuestiones para desarrollo en clase. Tienen que leer la parte europea, que no la vamos a ver en clase, el modelo August-EFO, escandinavo, lo tienen que leer de la parte final del paper de Canavese. Seguro son preguntas de exámenes al respecto. Así que vamos a ver el caso estructuralista latinoamericano de Olivera que les acaba de mencionar. El modelo de Olivera es sencillo, son esas ecuaciones. Por eso tampoco quería tomar mucho tiempo en eso, porque es el que está ahí.
tenés 3 ecuaciones estructurales que después se resuelven por sustitución y por iteración, y obtenemos esas formas reducidas que ven a la derecha. En la parte práctica, con Nico y con Juan, van a ver el detalle de cómo llegamos de las formas estructurales a las formas reducidas. Yo quiero que entiendan en esta clase, como en la teoría, la parte conceptual. ¿Qué dice la ecuación 1? La que tenemos a la izquierda, la primera de la izquierda, las formas estructurales. Nos dice que la tasa de crecimiento relativa de los precios agrícolas menos el precio del producto industrial, PA es agrícola, PB industrial, el aumento diferencial de precios, va a tener que ver, que es el shock inicial, este es el shock inicial, que explica Olivera con la idea esta que les mencionaba. Dice, bueno, imaginemos un país latinoamericano que se está desarrollando y a medida que crece la economía, bueno, el sector industrial va absorbiendo empleo del sector agrícola, se va a la población del sector agrícola y va, digamos, del campo y va a la ciudad y se pone a trabajar en las industrias, entonces se reduce la oferta digamos, agrícola y la potencial agrícola, y sobre todo aumenta la demanda, porque los trabajadores del sector industrial ganan más, y bueno, también parecido a lo que pasó en China, entonces empiezan a consumir más alimentos. Bueno, moraleja de esto, hay un exceso de demanda en el sector agrícola que genera la necesidad de cambios en los precios relativos. El crecimiento genera la necesidad de cambios en los precios relativos. ¿Cómo se verifica eso en la ecuación 1? Bueno, ¿cuánto es el cambio necesario en los precios relativos agrícola menos el industrial? Bueno, eso va a ser igual, el diferencial de crecimiento de precios necesario para que se establezca el equilibrio en los mercados va a ser igual al exceso de demanda que se verifica en el sector agrícola autónomo, que es delta menos sigma, el numerador de ese ratio que está ahí. Delta es la demanda autónoma de productos agrícolas, y sigma es la oferta, el crecimiento de la oferta autónoma. Como si la demanda está creciendo más que la oferta, tenemos bueno, un exceso de demanda, que para cerrar tendrá que cerrarse con un aumento de precios, de estos precios relativos. Inicialmente no va a aumentar el precio del producto industrial, solamente va a aumentar el precio del producto agrícola, en lo que sea necesario para cerrar esa brecha de exceso de demanda. ¿Y cuánto va a depender eso? Bueno, obviamente va a depender de la suma de las elasticidades de precios de la oferta y la demanda agrícola. Cuanto más elástica sean la oferta y la demanda, menor aumento de precios se necesitará para cerrar ese exceso de demanda. Por eso, nu y epsilon y eta más epsilon, que son las letras griegas que están en el denominador. Una es la elasticidad precio de la demanda, eta, y la otra es la elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la demanda es negativa, pero está puesta en formatos positivos para entender el razonamiento. Y por supuesto que si es muy grande son ambas elasticidades, con pequeño aumento de precios cae mucho la demanda y aumenta mucho la oferta y desaparece el exceso de demanda. ¿Se entiende? El exceso de demanda, la magnitud está en el numerador. Pero el denominador nos dice, es determinante, cuánto tienen que cambiar los precios, en particular subir el precio agrícola para eliminar el exceso de demanda que hay en ese mercado agrícola. Y bueno, depende de las elasticidades de precios de la oferta y la demanda. Si son muy elásticas la oferta y la demanda, con pequeños aumentos de precios, desaparece el exceso de demanda, porque aumenta mucho la oferta y cae mucho la demanda. Ahora, ¿qué es lo que dice Olivera? Que es la parte interesante. En América Latina son muy inelásticas tanto la oferta como la demanda de productos agrícolas. Básicamente, por más que aumente los precios, la gente sigue comprando más o menos la misma cantidad de comida. Te puede dejar de comprar zapatillas, camperas, computadoras, motos, pero está difícil que deje de comer, o por lo menos el impacto es menor. Así que epsilon, que es la elasticidad precio, perdón, eta, que es la elasticidad precio de la demanda, es pequeña. Y además dice, la elasticidad precio de la oferta es pequeña porque la producción agrícola responde al aumento de precios, por supuesto, pero responde con bastante rezago, porque, bueno, en primer lugar, porque a veces aumentan los precios cuando ya está sembrada el área que tiene que estar sembrada de productos agrícolas, o porque hay cierta cantidad de cabezas de ganado que cambian muy lentamente en el tiempo. Entonces, por más que aumente los precios, por supuesto que va a haber una respuesta, pero la respuesta es lenta. La oferta agrícola es poco elástica a los precios. ¿Está bien? Puede cambiar en general de un año a otro la parte de granos, pero no dentro del año que está habiendo una siembra o una cosecha programada. Y en el caso de ganado es todavía más difícil cambiar drásticamente la cantidad de oferta de ganado con cambios en los precios, producto de que es muy complejo incrementar fuertemente la producción agropecuaria con variaciones de precios solamente. Entonces, ¿qué es lo que dice Olivera?
es que el problema es que este shock inicial que hay con el crecimiento económico de aumento de precios es muy grande, porque generalmente tiene que ser muy grande el aumento de precios para eliminar el exceso de demanda en los mercados, porque hay poca elasticidad de precio de oferta y demanda. Entonces, la primera ecuación es el shock inicial necesario de precios para eliminar, o sea, para restituir los precios relativos de equilibrio que limpian el mercado. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Es el shock inicial. En el modelo Libera es un shock por exceso de demanda en el sector agrícola, pero podría ser un shock cambiario o un shock en el precio internacional del petróleo o de la soja. Da igual, es el shock inicial. ¿Está bien? Luego, los salarios, la segunda ecuación, van a aumentar al periodo siguiente, porque fíjese que depende del precio agrícola, pero en T-1, no en T. Eso es importante. O sea, cuando aumenta el precio agrícola hoy, mañana aumentan los salarios. Porque los sindicatos negocian, digamos, se plantea en el modelo que los sindicatos negocian a periodo vencido. Quieren recuperar el poder adquisitivo perdido cuando hubo aumento del precio de los alimentos, lo cual es bastante razonable. Ahora, lo importante de esa ecuación no es eso, que es bastante obvio y evidente, es decir, que los salarios reaccionan a los aumentos de precios, sobre todo en los productos agrícolas, en los alimentos, sino el 1 menos alfa. 1 menos alfa es en qué proporción van a aumentar los salarios. Cuanto mayor sea alfa, menor va a ser el aumento de salarios. ¿Alfa qué es entonces? Alfa es el coeficiente, otra pregunta de examen, que mide la flexibilidad real de los salarios. Cuanto mayor ese alfa, mayor la flexibilidad real de los salarios, quiere decir que menos poder de negociación tienen los trabajadores. Por ejemplo, alfa suele ser grande cuando los sindicatos están destruidos, cuando hay alguna dictadura militar que congela los salarios y prohíbe los sindicatos, cuando hay mucho desempleo y los sindicatos tienen miedo a pedir mucho aumento de salario porque tienen miedo a perder más puestos de trabajo. Bueno, en general esos son las principales determinantes de cuando alfa es alto. O sea, hay mucha flexibilidad real, es decir, los salarios no aumentan aun cuando aumentan los precios de los alimentos. Por el contrario, cuando alfa es bajo, y en general cuando la economía está en varios años, luego de varios años de crecimiento económico, alfa suele ser alto, bajo, o sea, los salarios aumentan mucho cuando aumentan los precios de los alimentos, porque hay poco desempleo. Entonces, cuando hay poco desempleo, los sindicatos están más empoderados y pueden pedir mayores aumentos de salario. También, en general, suelen ser más altos cuando hay menos represión sindical. En general, entonces, alfa es más baja y los salarios aumentan más. Suelen pasar en gobiernos progresistas que en gobiernos más ortodoxos. Y, bueno, después, por supuesto, hay especificidades sectoriales que van a depender de cada caso. Y la tercera ecuación, una ecuación sencilla de precios de productos industriales, PB, que nos dice que van a aumentar en una proporción de lo que aumenten los salarios. Asume básicamente que el principal factor de producción o que determina los costos son los salarios. Es una simplificación, por supuesto que siempre hay capital y tierra en el proceso productivo, pero para simplificar el análisis, lo que se plantea es como lo que va a estar habiendo, como el proceso de puja distributiva va a darse entre salarios y asalariados y trabajadores. Puedo simplificar la ecuación de precios del sector industrial poniendo simplemente salarios. Ok, entonces, esa ecuación lo que nos dice es que cuando aumentan los salarios van a aumentar los precios industriales en cierta proporción. ¿En qué proporción? Y acá es parecido al caso anterior. En 1 menos beta. ¿Qué es beta? Beta es el coeficiente que mide la flexibilidad real, en este caso, de los beneficios. Si beta es muy grande, quiere decir que cuando aumentan los salarios los precios no aumentan del sector industrial. Entonces lo que están cayendo son los beneficios de los empresarios. ¿Está bien? Beta es el coeficiente que mide la flexibilidad real de los beneficios. ¿Verdad? En la ecuación mide la flexibilidad de los productos, de los precios industriales, pero si aumentan los costos y no aumentan los precios industriales, lo que está cayendo son los beneficios. Si beta tiende a 0, es decir, que cuando aumentan los salarios, 1 menos beta es igual a 1, bueno, los precios van a aumentar lo mismo que aumentaron los salarios, es decir, los beneficios tienen 0 flexibilidad real, no cayeron. La misma pregunta que en el caso anterior. ¿Cuándo beta es alto y cuándo beta es bajo? Bueno, beta es alto, la flexibilidad real de los beneficios es alta, por ejemplo, cuando hay mucha competencia importada, cuando hay una economía muy abierta, porque cuando aumentan los salarios no pueden trasladar todo el aumento de costos a precios porque la competencia importada los destroza. Entonces van a tener que, buena parte, perder beneficios. Beta es grande cuando la economía está muy abierta. ¿Por qué? Porque no pueden trasladar todos los salarios a precios porque está la competencia internacional.
¿Cuándo beta también es grande? Bueno, también es grande cuando hay un proceso recesivo muy importante, porque por más que aumente los costos, por más que no va a poder trasladar todo eso a precio porque no hay demanda. Entonces, se va a tener que comer, los beneficios se van a tener que comer parte de los aumentos de los costos, no van a poder trasladarlo todo a precios porque no hay demanda. Por el contrario, beta es chiquito, es decir, no hay mucha flexibilidad real de los beneficios y todo aumento de salario se traslada a precios cuando, y bueno, en caso contrario, cuando la economía está en fuerte crecimiento económico, cuando la economía está cerrada y no hay competencia internacional, entonces todo aumento de salarios puede trasladarse con menor impacto sobre la demanda a los precios de los productos industriales. ¿Está bien? Entonces, dada esta estructura, estas ecuaciones estructurales que ven ahí, resolviendo iterativamente, esta parte matemática de resolución es un poco compleja. Yo hice algunas notas de clase, los chicos también, pero igual en la clase práctica lo van a entender perfectamente, pero tienen que practicarlo, porque es una pregunta de examen, de que le cambie un poquito el modelo, y le pido que me lleguen de las formas estructurales a las formas reducidas. Es una pregunta típica de macroeconomía 2. Te doy un modelo con las formas estructurales, no te voy a pedir que lo acuerdes de memoria, te lo doy el modelo. No va a ser exactamente el mismo que vieron en clase, va a ser parecido, pero con algunas variables cambiadas. ¿Por qué? Porque no quiero que estudien de memoria, quiero que sepan resolverlo, y dadas las formas estructurales, quiero que lleguen a las formas reducidas. ¿Cómo? De la misma manera que van a ver en la clase práctica. ¿Está bien? Las formas reducidas lo que dice es, bueno, en cada ecuación no quiero tener otra variable endógena del lado derecho. ¿Se entiende? Forma reducida es porque del lado izquierdo me queda la variable endógena y del lado derecho me quedan todas exógenas. ¿Está bien? No me queda ninguna variable endógena del lado derecho. Nótese que en la forma estructural no es así, porque tenemos, salario de... tenemos en la ecuación de precio del producto industrial, del lado derecho tenemos salario, y son dos variables endógenas, entonces esas son formas estructurales. Cuando uno resuelve el modelo por sustitución o por igualación, regla de Cranberg, bueno, hay un montón de métodos, un sistema de ecuaciones simultáneas, obtiene estas formas reducidas. En las formas reducidas, PA y PB, los precios de PA y de PB, no queda ninguna variable endógena al lado derecho. Ustedes me dirán, mentira, profesor, ahí estoy viendo el lado derecho que tiene PAT-1, PBT son endógenas. No, no. Si ya son de T-1, ya son exógenas, en el sentido que ya ese dato es un dato. En el momento T, todo lo que sea T-1 es un dato, ya es exógeno, es un dato. No hay ninguna variable endógena de T en la ecuación de T al lado derecho de la ecuación. ¿Y qué nos dice estas formas reducidas que son el resultado? Es decir, lo que nos dice es, bueno, finalmente esta ecuación es la que nos va a determinar cuánto va a ser la tasa de inflación agrícola y industrial, y por lo tanto, pi, que es el promedio ponderado de ambos. El promedio ponderado es phi por PAT, por la inflación de PAT, de producto agrícola, más 1 menos phi por la inflación de industrial, que phi es la participación en la canasta de consumo de los alimentos. Y 1 menos phi es la participación en la canasta de consumo de los productos industriales. Y por lo tanto la inflación agregada de la economía es un promedio ponderado de ambas inflaciones. Ahora vamos a cada una de ellas, a las inflaciones de cada una de ellas. Bueno, la inflación del producto agrícola va a ser igual al shock inflacionario inicial más, digamos, un componente A, que es 1 por alfa, que es el más importante. Concéntrese en esto porque es el más importante. A, 1 por alfa, que es igual a 1 por alfa por 1 menos beta, nos determina cuán alto finalmente va a ser la inflación de esta economía, puesto que el shock inicial no se puede evitar, porque es el shock inicial, pero todo el proceso posterior de transmisión en el tiempo depende de 1 menos alfa por 1 menos beta. Y en el caso del precio agrícola, va a ser similar al del precio industrial, va a ser similar al precio agrícola, la ecuación, pero también el primer componente inflacionario multiplicado por A. Ahora, usted me dice, eso no me dice mucho, es cierto. Vamos a ver los escenarios, porque lo que importa finalmente es cuánto vale A. Hay 3 escenarios distintos. El primer escenario es A igual a 0. Vamos a las ecuaciones que estaban ahí en la forma reducida. Si A es igual a 0, en PAT el segundo término desaparece, que está multiplicando por A, y en PBT desaparecen ambos componentes. Con lo cual lo que tenemos es una inflación que va a ser igual a phi por la inflación de PAT, que es el nivel más bajo que podemos tener. Ahí hay un shock solamente inflacionario en el momento inicial y después desaparece. ¿Por qué? Porque no hay transmisión en el tiempo. ¿Está bien?
a menos que persista en el tiempo el exceso de demanda, pero en todo caso habrá solamente ese shock que se mantiene en el tiempo, no hay ningún proceso de explosión de puja distributiva, porque si A es igual a 0 significa que tanto, fíjense en el caso anterior, si A es igual a 0, significa que o bien alfa o bien beta son iguales a 1. Es decir, que o bien los trabajadores o bien los empresarios, uno de los dos al menos, o ambos, perdieron completamente su remuneración real. O sea, cuando aumentó, en el caso de trabajo, si fueran los que perdieron, aumentó 10% la inflación y los salarios crecieron 0. Entonces, tenemos que uno de estos dos tiene que ser exactamente igual a 1, para que algo de estos dos sea igual a 0. Cuando alfa o beta son iguales a 1, quiere decir que la flexibilidad real de los salarios o los beneficios es completa, quiere decir que perdieron todo. Y por supuesto te da el escenario más bajo de inflación, porque eso significa que no hay puja distributiva. No hay procesos posteriores, hay una sola ronda. Solamente en la primera ronda no hay más rondas porque no hay más transmisión en el tiempo, porque no se pelean trabajadores y empresarios por no perder ingresos, porque ya uno de los dos perdió completamente en la primera ronda y se terminó ahí. Ese es un caso bastante atípico. El caso más común es un caso intermedio, que es el caso más complejo matemáticamente, que lo van a tener que resolver en la práctica, donde en verdad lo que tenemos es una puja distributiva contenida. Como preguntaba recién alguien ahí en el chat, tenemos que la primera ronda de inflación es fuerte con el shock inicial, y que después tenemos varias rondas sucesivas con inflación, pero cada vez menos. ¿Por qué? Porque tenemos que o bien alfa o bien beta son distintos de 1, entonces A está entre 0 y 1. Quiere decir que en todas las rondas, alguno de los dos, o los dos, trabajadores y empresarios, pierden un poquito de ingreso real. ¿Está bien? Para que haya una puja distributiva controlada y que la inflación no explote, tiene que haber ese escenario, que es el más común de la economía. El shock inicial se perpetúa en el tiempo y aumenta la inflación conforme se expande la puja distributiva, pero se mantiene en un proceso inflacionario moderado porque alguno de los dos en cada ronda pierde un poquito. Y ahora, para terminar, el tercer caso, que es el caso más interesante del paper, aunque no el más común, pero sí pasó varias veces en América Latina, es que ¿qué pasa cuando A es igual a 1? Cuando A es igual a 1, vamos acá, cuando A es igual a 1, esto es porque alfa y beta tienen que ser igual a 0, los dos, para que quede 1 por 1 igual a 1, significa que ninguno de los dos, ni trabajadores ni empresarios, pierde absolutamente o no quiere perder nada en ninguna ronda. Entonces todo lo que aumenta los precios, aumenta los salarios, todo lo que aumenta los salarios, aumenta los precios, todo lo que aumenta los precios, aumenta los salarios, y así de manera indefinida. Y tenemos entonces, como ven acá, que la inflación va aumentando en cada periodo, va aumentando, y cuando te crece fuertemente, esto tiende a un proceso hiperinflacionario sin límite. ¿Está bien? Entonces, básicamente, la pregunta de examen importante es cuáles son las condiciones para que el proceso inflacionario que deviene de la dinámica de inflación estructural esté contenido y cuáles son las que tienen que darse para que sea explosivo en materia de los coeficientes que acabamos de discutir. La parte más interesante de política económica es, bueno, pero ¿cuándo esos coeficientes tienden a 0 y por lo tanto A tiende a 1? Y ahí es donde ustedes van a tener que explicar en qué contexto pueden ser más altos, por qué, y si tuviera que haber una política económica, cuál debiese ser la política económica para bajar alfa y beta, para subir alfa y beta a los efectos, para que sea A igual a 1, tiene que ser alfa y beta igual a 0. Si yo quiero hacer una política que reduzca esta explosión inflacionaria, tengo que subir alfa o subir beta, o ambos, y entonces una pregunta interesante de examen es, ¿qué tipo de política económica piensan ustedes que podría ser útil en un contexto en el cual la puja distributiva es muy intensa y hay mucha presión inflacionaria? De manera tal que o bien estamos en un caso extremo de este moderado, o bien directamente ya nos fuimos a este caso explosivo. ¿Está bien? Acá les voy a dejar subido en la carpeta un simulador en Excel, que nada, es divertido para poder ver con distintos valores que toma el modelo, este mismo modelo, cómo poder ver, acá están viendo el Excel, no sé si lo ven, porque les compartí solamente la pantalla, pero bueno, después lo van a tener subido, para poder ustedes jugar con los valores y ver en qué condiciones se vuelve explosivo, en qué no, la dinámica inflacionaria. Pero para terminar, después tiene una parte que ya no tenemos tiempo para ver a quién perjudica, pero quiero ver la política económica, que es la más interesante. Le dejo para leer la parte de que no todas las inflaciones pegan igual a distintos grupos sociales, dependiendo en qué productos pega más la inflación. Pero los principales resultados
que son estos que están acá, son los que permiten cerrar la discusión que teníamos hoy. Respecto a los modelos tradicionales de inflación, lo que aporta este modelo de inflación estructural es que no es necesario un shock inicial monetario para que haya procesos inflacionarios, y ni siquiera es cierto que solamente los fenómenos de explosión monetaria son los que puedan explicar los procesos hiperinflacionarios. En este modelo que vimos que la inflación depende básicamente de un shock que es de carácter real, no nominal, que tiene que ver con el crecimiento económico, con la necesidad de cambio en los precios relativos. Podría ser otro shock, pero siempre tiene que ver con que para que cambien los precios relativos tienen que generalmente subir los precios porque hay flexibilidad simétrica de precios, y luego si la oferta monetaria es endógena, que lo es en casi todos los países del mundo, se convalida ese primer shock inflacionario. Posteriormente, como ni los trabajadores ni los empresarios quieren ceder ingresos reales, en términos de salarios reales o beneficios reales, empieza un proceso de puja distributiva que multiplica el shock inflacionario inicial en mayor o menor medida dependiendo de cuál sea el poder de negociación relativo de ambos sectores. Cuando en general la economía viene de muchos años de crecimiento económico y tanto empresarios como trabajadores están empoderados, uno para pedir muchos salarios porque hay poco desempleo y otro para trasladar todo aumento de costos a precios porque en verdad la demanda lo convalida porque hay crecimiento económico, ese es el escenario más complejo porque la puja distributiva suele ser muy intensa y estos shocks iniciales de inflación que se dan en América Latina se empiezan a reproducir de manera muy violenta y pueden generar incluso procesos hiperinflacionarios. Para terminar un poco entonces esta cuestión, y si no hay muchas preguntas adicionales, les quiero un poco repetir cuáles son las preguntas de exámenes de la clase de hoy. Una pregunta es, que hayamos visto, cuáles son las teorías alternativas de inflación. Que expliquen brevemente las teorías alternativas de inflación, las que vieron con la clase de inflación más monetaria tradicional, del modelo Mark I, Mark II, Mark III, etc. Y cuáles son los que se explican por inflación de carácter estructural. Y dentro de estructural, cuál es la diferencia entre el caso estructuralista latinoamericano y el estructuralista escandinavo de August Efo, que tienen que leer la segunda parte del paper de Canavese. Después, tienen que explicarme en el caso latinoamericano cuál es el proceso inflacionario, o sea, cuáles son las hipótesis y cuál es la lógica interna de funcionamiento. Las tres hipótesis que vimos, la idea del shock inicial de precios relativos, la idea del proceso inflacionario producto de la flexibilidad asimétrica de precios, que no bajan los precios pero sí suben, y luego la convalidación ulterior producto de la oferta monetaria endógena, y cómo eso serían las hipótesis, y después el proceso, cómo eso se perpetúa en el tiempo con el proceso de puja distributiva. Y finalmente, que es una pregunta seguramente va a ser de carácter metodológica para el examen, práctica, es, bueno, yo le doy un modelo parecido al que vimos en clase de Olivera, pero con alguna variable cambiada, con alguna incorporación de alguna variable más, y yo lo que les voy a pedir es que pasen de las formas estructurales a la forma reducida, de la misma manera que lo van a ver en la clase práctica, que resuelvan el modelo y que me digan qué cambió de respecto del modelo tradicional de Olivera, digamos, y que me expliquen los tres escenarios. El escenario con baja inflación, que solamente se termina en la primera ronda porque no hay puja distributiva, en el que hay una puja distributiva moderada, y en el que hay una puja distributiva explosiva. Si ustedes pueden agarrar y poder definir esas cuestiones teóricas y esas cuestiones prácticas, se van a sacar un hermoso 10 en el examen.